definición de funciones y cuál es la utilidad o para qué estaríamos usando un presupuesto en nuestras propiedades. Luego vamos a estar trabajando por bloques. Para poder construir el presupuesto vamos a tener que ver un contexto desde la parte de Revenue Management, que serían indicadores, segmentación y reportes. Veremos un bloque 2, que será la parte financiera. Vamos a centrarnos en el análisis vertical del estado de resultados. No va a ser un seminario financiero, pero sí tenemos que profundizar en ciertos conceptos para poder entender cómo construir un presupuesto y sobre todo luego entender el segundo bloque, que sería el benchmark, que sería cuáles son los datos sectoriales que yo puedo tomar como referencia para entender si mi propiedad tiene o no un buen desempeño. Los veremos desde la parte de revenue, desde la parte financiera y desde la parte de la operación, que me parece muy importante y es un dato que generalmente los hoteles suelen preguntar bastante. Bloque 4, ¿cuáles son los pasos que tenemos que dar para la creación del presupuesto? Iremos revisando qué información necesitamos y dónde podemos conseguirla. Revisaremos errores comunes que se pueden generar en el momento de presupuestar para que evitemos generar esos errores. Y por último, vamos a tener tarea. Como decía Ángela, va a haber un grupo donde vamos a compartir material. Entonces, de esta sesión vamos a tener unos puntos que tenemos que desarrollar para que la siguiente semana cada uno traiga preparado de cara a la presentación de su propio presupuesto. Un dato interesante, se puede preguntar, a mí me gusta siempre hacer esto dinámico, al ser un seminario y en hacerlo en vivo, lo único que pediría es mandemos por favor las preguntas por el chat. Ángela, si me puedes ayudar a revisarlas y al final de cada uno de los bloques tendremos un espacio para responder las dudas. De igual manera, al final de la presentación también tendremos un espacio para dudas, pero por favor, sin ningún tipo de inconveniente, pues estamos para responder las dudas que podéis tener en torno a los presupuestos. Arranquemos. Entonces, definición. Esta parte es la teoría básica. Un presupuesto hotelero es una proyección financiera que estima ingresos y gastos en un periodo específico. Los presupuestos se suelen hacer a un año. He visto hoteles que lo hacen a 3 años, pero digamos que en Colombia a largo plazo son 6 meses y más hoy en día. Entonces, los presupuestos son a un año. Se basa en datos históricos, proyecciones de mercado, calendario de eventos y estrategia comercial. Los presupuestos por defecto tienen implícita unas suposiciones de estrategias comerciales. Cuando decimos cuál va a ser la participación de las OTAs, cuál va a ser mi tarifa promedio, cuál va a ser la estacionalidad del mercado, pues estamos haciendo unas suposiciones que si tenemos fallos, obviamente pueden tener repercusiones graves a nivel financiero en nuestra propiedad. Entonces, que entendamos cuáles son las variables que impactan. Me gustó mucho esta definición. Es un GPS financiero. Marca dónde queremos ir y qué necesitamos para llegar. Entonces, ¿cuál es el valor que yo le quiero entregar a los propietarios, a los socios, que se traduce en utilidad? ¿Y cuál va a ser la ruta que vamos a trazar para llegar a alcanzar esos objetivos? Utilidades de un presupuesto, tomar decisiones con base en datos. Esto es fundamental. Cuando estemos tomando decisiones tienen que estar sustentadas con información. Si yo quiero hacer un ajuste de tarifas, por ejemplo, al alza, porque estoy viendo que el IPC se está disparando o el incremento del salario mínimo, tengo que poder justificarlo. Si quiero establecer una estrategia promocional para temporada baja, tengo que ser capaz de planificarlo con anticipación. O si es necesario hacer recortes operativos, tengo que entender por qué los estoy haciendo, cuáles son los márgenes que me están afectando. Control de gastos, evitar gastos impulsivos o sobredimensionados. Hay veces que los hoteles se involucran en proyectos que están perjudicando su salud financiera y no tienen del todo claro cuál es el impacto. Entonces, de esta manera podemos asumirlo de manera anticipada. Un ejemplo muy evidente es cuando un hotel contrata tecnología que realmente no puede asumir. Entonces, se involucran en un proyecto, hacen una implementación y a los 3 meses están dándola de baja porque realmente nunca lo pudieron pagar. Planificación estratégica. La planificación lo que hace es asignación de recursos por temporada, segmento, canal. Si, por ejemplo, yo estoy contemplando que la venta directa de mi hotel sea un 60% y la página web tenga un 30% de esa venta, ¿cuáles van a ser los recursos? ¿Cuál va a ser el plan de inversión en mercadeo? ¿Cuáles van a ser las mejoras que voy a hacer? ¿Cómo va a ser mi estrategia de redes sociales? Nos permite poder hacer esa planificación. Campañas, como hablábamos antes, por temporadas. Cuando yo estoy viendo, por ejemplo, septiembre no es un buen año en Colombia en general, aunque tengamos amor y amistad, pues sé que voy a necesitar tener un refuerzo en mercadeo. Pues directamente esto lo cargo en mis presupuestos para poder tener claro cuál va a ser mi flujo. Medición del desempeño. Obviamente, cuando estoy haciendo unas proyecciones, estoy haciendo unas suposiciones, luego tengo que hacer un control y entender cuáles son mis desviaciones. Aquí os puedo dar un dato y es que muchas empresas con las que he trabajado se suele manejar un presupuesto financiero y un presupuesto comercial. Al comercial se le pone la zanahoria, se pone un presupuesto más alto, pero el departamento financiero
de cara al control de los gastos y garantizar que se tiene un flujo para poder cumplir los compromisos, suele manejar un presupuesto más bajo y más conservador. Eso es una buena medida. Establecer metas claras. Yo tengo metas a nivel de propiedad, pero ya veremos que no es lo mismo tener una 80% de OTAs que un 80% de venta directa. El modelo es completamente diferente. Y por último, evaluar la rentabilidad de cada unidad de negocio. Vamos a hacer un presupuesto sencillo, vamos a hacerlo a nivel de alojamiento, no vamos a hacerlo por departamentos, pero aquellas propiedades que, por ejemplo, tienen 3 unidades, que sería alojamiento, eventos y restaurante, deberían ser capaces de segmentar por cada uno de los departamentos de acuerdo con las recomendaciones que se hacen en hotelería y poder determinar cuál es la rentabilidad de cada unidad de negocio. A lo mejor lo que está pasando es que eventos es la estrella, es el que más utilidad está generando, pero veo que alimentos y bebidas es el que está generando un déficit. Ser capaz de establecer esas relaciones y poder optimizar cada uno de ellos. Y sin más dilación, arranquemos por bloques. Vamos a arrancar con el bloque de Revenue Management. Es el primero. Voy a asumir que no tenemos conocimientos de Revenue. Esto no va a ser una capacitación de Revenue, va a ser una capacitación de presupuestos, pero para poder hacer un presupuesto necesitamos tener nociones básicas de Revenue Management. Ya veréis que no es algo complicado y pues el objetivo es que aquel que no sabía pues va a adquirir el conocimiento, el que no lo va a reforzar para poder desarrollarlo. Indicadores básicos. Primero, noches, habitaciones vendidas. Se puede ver como llaves, se puede ver como habitaciones, al final son las unidades que se están vendiendo. Venta de alojamiento, venta de habitaciones. Aquí viene un dato importante. Cuando hagamos los presupuestos, aquellos de vosotros que tengáis varias unidades de negocio, tenéis que determinar cuál es la venta de alojamiento. Hay veces, por ejemplo, que las tarifas tienen desayuno incluido, el desayuno incluido se factura dentro del paquete de alojamiento y no se genera un cargo aparte, digamos, para la parte del desayuno de alimentos y bebidas. Obviamente, según cómo tengáis configurado el sistema, esto puede cambiar bastante. Incluso cuando haces ajustes, por ejemplo, y sí lo he visto en hoteles que año sobre año crean, por ejemplo, un paquete de alimentación en Zeus que está deduciendo el valor de la venta de alojamiento, tienes que tener esto en cuenta porque te va a cambiar diametralmente los indicadores. De repente vas a ver que mis ventas han bajado, mi tarifa promedio cayó, pero yo no entiendo si el mercado es el mismo. Oiga, es que tiene que entender qué está definiendo usted por venta de alojamiento y cuál es el impacto que está haciendo con sus configuraciones. Entonces, nos vamos a centrar en alojamiento, pero quedaros con el dato que depende mucho de la configuración que tengáis en el PMS. Otras ventas, tenemos varias unidades de negocio, eventos, spa, ser capaces de segmentar y diferenciar de acuerdo con la parametrización del sistema. Ventas totales, la sumatoria de ventas de alojamiento más las otras unidades de negocio. Tarifa promedio, indicador básico, ventas de alojamiento dividido entre noches. Si yo tomara en vez de ventas de alojamiento, ventas totales, estaría hablando del ticket promedio, que es el ticket que sería el gasto promedio de un cliente en mi propiedad, contando todas las unidades de negocio. Nosotros solamente vamos a estar viendo el tema de alojamiento, entonces vamos a hablar de tarifa promedio. Porcentaje de ocupación, el que todos conocemos, noches dividido entre habitaciones disponibles menos fuera de servicio. Y aquí viene un punto importante. Este tema de fuera de servicio es el que te puede modificar todos los indicadores. Por ejemplo, si estoy haciendo una labor de mantenimiento en el hotel y esa labor de mantenimiento está reduciendo la capacidad de la propiedad, automáticamente va a subir mi porcentaje de ocupación. ¿Qué pasa? Va a subir mi porcentaje de ocupación, sin embargo, mis ventas se van a mantener. Es por eso que nosotros cuando fijamos presupuestos, nunca bajo ningún concepto los ponemos en base en ocupación o en tarifa promedio, porque estos son indicadores que dependen de cómo se configure o digamos cómo se parametrice. ¿Dónde manejamos nosotros los presupuestos siempre? En ventas y en noches, en valores absolutos. Entonces, muchísimo cuidado con esto. En el caso, por ejemplo, de Zeus, la mayoría de hoteles entiendo que están manejando Zeus a día de hoy. Hay dos tipos de fuera de servicio. Está el bloqueo de mantenimiento y el bloqueo administrativo. Si es un bloqueo administrativo, no se deduce de inventario. Si es un bloqueo de mantenimiento, se deduce de inventario y vais a ver que esto se va a aumentar. Se aumenta, pero no necesariamente te va a mejorar este indicador. RevPAR, Revenue per Available Room, sería ventas totales dividido habitaciones disponibles menos fuera de servicio. ¿Para qué nos sirve y por qué lo estamos poniendo en este momento en la parte de los presupuestos? Porque me sirve para hacer comparativos. Me sirve para entender y comparar cómo está el sector y cuánto estoy obteniendo yo por cada habitación que tengo disponible. Esto puede ser interesante para poder entender si tengo o no que mejorar contra el sector. Vamos a ver dos indicadores muy básicos de costos, costo unitario y costo por habitación vendida. También lo podéis encontrar
como CPOR, que significa Cost Per Occupied Room. Costo unitario, ¿cómo se calcula? Los costos y gastos de la propiedad, los egresos durante ese periodo, dividido entre habitaciones disponibles. Entonces, por ejemplo, digamos que el costo unitario de una propiedad son 200.000 pesos. Y uno se sienta a revisar las cifras y dice, bueno, si mi costo unitario son 200.000 pesos y mi tarifa promedio son 200.000 pesos, significa que estoy en punto de equilibrio. Falso. Estaría en punto de equilibrio si yo vendiera todas mis habitaciones, pero yo no estoy vendiendo todas mis habitaciones. Yo estoy vendiendo, digamos, un 50%. ¿Qué significa? Que mi costo unitario no son 200, son 400. Multiplica. ¿Cómo se calcula o cuál es el interesante? El de abajo, que sería costos y gastos dividido entre habitaciones vendidas. Este es el que nos interesa. La relación entre este y la tarifa promedio es el que me determina cuál va a ser el margen de mi propiedad. Si el costo por habitación vendida en mi propiedad se encuentra en 200 y yo estoy vendiendo en 300, esos 100 representan el margen que yo estoy generando. Si estoy por debajo, estoy perdiendo dinero. Entonces, un dato que tenemos que tener claro es cuánto me está costando vender esa habitación, cuánto va a ser mi tarifa promedio, y el cruce es la información, digamos, más importante. Cualquier duda, por favor, como decíamos, escribámoslo por el chat. Yo estoy dando por hecho que tenemos conocimiento de indicadores, puedo hacer un repaso muy rápido, pero como hablábamos al final de cada bloque, y Ángela, y te pido por favor ayuda, porque yo no estoy viendo las preguntas, por favor avísame y empezamos a revisar las dudas. Listo, vámonos a hacer una revisión rápida de indicadores, ¿vale? Validando las fórmulas que teníamos anteriormente. Porcentaje de ocupación equivale a habitaciones ocupadas dividido habitaciones totales, y aquí nos está faltando algo importante, que es el que quiero recalcar que tenemos que incorporar siempre, sería en este caso fuera de servicio. O out of order. Es una otra manera que puedes encontrar ese indicador. Tarifa promedio, ventas dividido habitaciones ocupadas. Indicador muy básico que nos sirve para entender cuánto recibimos por cada venta que estamos realizando. RevPAR, ventas dividido habitaciones disponibles menos out of order, fuera de servicio, bloqueo de mantenimiento, bloqueo administrativo, depende qué PMS manejéis, pero siempre tenéis un concepto que son las bloqueadas. Esas son las que se deducen de inventario, te inflan los indicadores en función de cómo los tengas estipulados. A nivel de presupuesto, importantísimo, porque si tú vas a hacer, por ejemplo, un mantenimiento, tienes que tener en cuenta que el potencial de venta de la propiedad no va a ser el mismo que con el inventario 100% disponible. Costo unitario, costos y gastos dividido entre habitaciones disponibles. Hablábamos que el costo unitario es un indicador básico, nos permite entender también un costo unitario, por ejemplo, por categoría, qué tan bien o qué tan mal está mi propiedad. Hay ciertos baremos en la industria. Y lo que nos dice es que el costo unitario dividido el porcentaje de ocupación, que es otra manera de calcularlo, me está dando el costo de venta. Y este de aquí abajo es el que nos interesa a todos, porque vamos a cruzarlo con este. Quedémonos con ese dato. Ahí se encuentran los márgenes de mi propiedad. Perfecto. Un ejercicio rápido de indicadores ya para finalizar, como un wrap-up de la información. Aquí lo que estamos viendo es una tabla de una propiedad de un hotel de 50 habitaciones, ¿vale? Lo estamos segmentando por día de semana. Estos indicadores o estas métricas se pueden segmentar por diferentes dimensiones. Se puede segmentar por canal, se puede segmentar por categoría de habitación, por fecha, por día de semana, por plan tarifario. Aquí os estoy poniendo un ejemplo por día de semana. Entonces, ¿cuántas habitaciones vendidas tiene la propiedad en un periodo? Esto podría ser, por ejemplo, para el mes de marzo. ¿Cuántas habitaciones tiene vendidas? ¿Cuántas habitaciones tuvo bloqueadas? Y el porcentaje de ocupación. Me gustaría, si fuera posible, no estamos haciéndolo en directo, pero si pudierais directamente desde vuestro computador hacer el cálculo. Entonces, ¿cuál sería el porcentaje de ocupación que tendría esta propiedad el lunes, en este periodo que estamos analizando, si tuvo 34 habitaciones vendidas, tiene una habitación bloqueada y tiene 50 habitaciones disponibles? Entonces, acordaros, tengo 50 habitaciones disponibles, este lunes vendí 34 habitaciones y tengo una habitación bloqueada. ¿Cuál sería mi porcentaje de ocupación? Cálculo bastante sencillo. Entonces, démosle unos segundos para poder complementarlo y ya desvelamos cuál es la cifra. 69%. Sería básicamente 34 habitaciones vendidas dividido 59 menos una habitación que está bloqueada. Siguiente dato.
vamos a ver cuál es el porcentaje de ocupación total del periodo. Tengo 232 habitaciones vendidas, tengo 4 habitaciones bloqueadas y en este momento quiero calcular cuál es el porcentaje de ocupación de la propiedad durante toda la semana. ¿Cuál sería? ¿Cómo sería el proceso de cálculo? Sería 232 habitaciones vendidas dividido 50 por el número de días menos las habitaciones bloqueadas. Conclusión, 67%. ¿Vale? Siguiente, ventas. En teoría estábamos analizando que podemos calcular la tarifa promedio, digamos, cogiendo ventas totales y dividiéndolos entre las habitaciones vendidas, ¿vale? Pero vamos a hacer el proceso inverso. Si tengo la tarifa y tengo el número de habitaciones vendidas, ¿cuál serían las ventas totales de la propiedad? ¿Cómo podría calcularlo? En este caso es muy sencillo. Tomaría la tarifa, 250, si os dais cuenta está lineal para efectos de análisis, y lo multiplicaría por el número de habitaciones vendidas. Conclusión, 9.750.000, para que podáis entender que se puede hacer de una manera distinta. Otro ejemplo, tarifa promedio. Tengo 12 habitaciones vendidas, tengo ventas de 2.160.000. ¿Cuál sería mi tarifa promedio? Resultaría de dividir las ventas entre el número de habitaciones. Conclusión, 180.000 pesos. Y por último, el REFPAR. Acordaros que el REFPAR nos sirve mucho para hacer comparativos y es lo más parecido a las eficiencias en términos financieros que va a poder hablar un Revenue Manager, a no ser que entremos en más complejidades como el GOP-PAR y otros indicadores que están saliendo hoy en día. Pero en Revenue tradicional es lo más parecido que puede hablar un Revenue en la parte financiera. Entonces, ¿cómo lo calculamos? Acordaros que sería las ventas totales dividido entre las habitaciones disponibles, que sería 50 habitaciones disponibles, menos una fuera de servicio. Esa es una manera de calcularlo. Otra manera de calcularlo que es mucho más sencilla es la que generalmente se usa. Coges la tarifa promedio y lo multiplicas por el porcentaje de ocupación. Te da lo mismo. Entonces, REFPAR, la teoría básica es eso, ventas dividido entre habitaciones disponibles menos fuera de servicio, pero si yo cojo tarifa promedio y multiplico por el porcentaje de ocupación, esta relación me va a dar el REFPAR. Eso fue básicamente a nivel de indicadores. No estamos viendo todos los indicadores, estamos viendo los fundamentales y básicos, pero ¿por qué los estamos revisando? Porque cuando proyectemos la primera línea, digamos, de nuestro presupuesto, tenemos que poder entender cómo se componen las ventas y cuáles son los indicadores que hay detrás de esas ventas cuando hagamos un cálculo. Como veis, va a ser muy sencillo. Sin embargo, queríamos arrancar por la parte de revenue y revisión de indicadores. Cualquier duda, con mucho gusto, por favor, por el chat. Y, Ángela, te encargo eso. Perfecto. Segmentación. ¿Qué es segmentación? Segmentación es clasificar los clientes de acuerdo a características comunes. Por ejemplo, canal de venta, motivo de viaje, estacionalidad, tarifa, origen, edad, anticipación de reserva, duración de la estadía. Hay muchas maneras de hacerlo. Generalmente se suele manejar por motivación, por segmento y por canal. Motivación podría ser cuando estamos viendo la tradicional, que sería negocios, turismo, pero pues hoy en día ya es muy difícil segmentar entre negocios en turismo. Por ejemplo, las aerolíneas, cuando hablan de segmentaciones de viajes, lo que hacen es que aquel que está viajando y que tiene la vuelta o la llegada a fin de semana, pues consideran que sería un tema de placer, y si fuera entre semanas sería business, pero pues claramente eso no nos funciona mucho. Eh, el tema de motivación, pues podría ser un poco más en torno a grupos individuales, turismo religioso, que a veces puede funcionar para algunas propiedades, pero a mí me gusta más la tercera, que sería un tema de canal. Aquí a la derecha os estoy poniendo un ejemplo de una segmentación estándar de una propiedad, ¿vale? Esta segmentación tiene dos niveles. En el nivel 1 tienes agencias, negociadas y directo. Para aquellos de vosotros, por ejemplo, que tenéis Zeus, sería interesante que revisarais vuestro PMS, porque tú tienes por un lado motivación y segmento. En el caso de Zeus, esto sería la motivación y esta sería la del segmento. Entonces tú puedes generar una jerarquía y cuando sacas tus métricas y miras tus estadísticas, tú las puedes ver por motivación, que engloba los segmentos, y puedes ver unos comportamientos muy interesantes. Entonces, esto es un ejemplo, no digo que sea el obligatorio, pero para una propiedad que tenga directo, negociadas y agencias. Venta directa, redes sociales, siempre es interesante poder entender cómo están vendiendo mis redes sociales. Teléfono, walk-in, website. Es un ejemplo. Puede haber muchas. Hay algunos, por ejemplo, que tienen complementary, que tienen socios, o sea, depende un poco de cada propiedad. Negociadas.
En este caso, corporativos y grupos negociadas requiere la intermediación de un miembro o un comercial del hotel. Sería como el concepto que tenéis que tener en cuenta para desarrollarlo. Y por último, agencias son las que tienen un modelo con tarifas negociadas y comisión de intermediación. En este caso, las OTAs, por si acaso, vamos a repasar rápidamente. OTAs significa Online Travel Agencies, que son Booking, Expedia, Despegar, Press Travel, todas esas agencias electrónicas que conocemos. Y por otro lado, agencia de viajes. Si es un hotel, por ejemplo, yo tengo propiedades que tienen un 80% de negociaciones con agencias de viajes. Agencia de viajes es digamos, una motivación en sí misma. Y dentro de la motivación de agencias, tienen por dentro mayorista, minorista, corporativa, pública, depende de cada uno. O a lo mejor grupos es muy grande para la propiedad, entonces grupos se convierte en una motivación y dentro de grupos manejamos diferentes segmentos. Esto está hecho a la medida de cada propiedad. ¿Por qué nos importa a nosotros? Porque vamos a ver que la tarifa promedio y el margen de contribución de cada uno de estos segmentos es diferente. No es lo mismo un 80% de OTAs que un 80% de venta directa, porque cuando lo veamos y lo traduzcamos en ingresos sin costos, varía completamente. Y ese es un error que vamos a revisar más adelante que suelen cometer las propiedades. Dicen, yo tengo una ocupación del 60%, tengo una tarifa de 250.000 pesos, mis ventas son de tanto, esta es mi estructura de gastos, me fui. Y yo digo, bueno, ¿y las comisiones de las OTAs? ¿Cuánto está contemplando usted que va a ser comisión de OTAs? Y esa tarifa promedio, si usted tiene corporativo y resulta que el corporativo es el 80% y vende a 120.000 pesos, complicado. Entonces, para que tengamos en cuenta que esta segmentación es un fundamento importante para el presupuesto. ¿Por qué trabajar la segmentación? Pues, como decimos, presupuestos, seguimiento y elaboración, estrategias específicas. A nivel comercial, nosotros hacemos revenue con las propiedades. Si yo sé que yo tengo un hotel que tiene un 80% de agencias de viajes, las estrategias que voy a realizar son muy diferentes que si trabajo con una propiedad que vende un 80% a través de redes sociales. No tiene nada que ver. Y por último, el tema de comisiones. El proceso de liquidación, provisionamiento de comisiones y el control de los gastos se vuelve mucho más fácil si yo tengo una buena segmentación en mi PMS. Por si acaso estamos hablando de PMS, pero voy a dar un paso atrás. PMS significa Property Management System. Son los sistemas administrativos de las propiedades, que puede ser Zeus, Opera, Bamboo, Cloudbeds, New Hotel, muchos sistemas que podemos trabajar, pero al final todos lo que hacen es administrar la información de la propiedad. Listo. Eh, Analicemos qué tipo de segmentación estamos usando. Si, por ejemplo, estamos usando por lo que hablábamos antes, por motivación, si es viajero de negocios o de turismo, hasta qué punto eso a mí me está dando información para tomar decisiones estratégicas y para poder hacer una segmentación de mis reservas. Porque si yo mi PMS lo tengo con negocios y turismo y luego resulta que cuando yo quiero hacer provisionamiento de comisiones o hacer un presupuesto, me toca revisar por canal, que sería cuáles son mis agencias, cuánto produce cada una, significa que esa segmentación no la estamos utilizando para nada. Y es más un tema como teórico en el PMS que algo real y práctico que estamos aplicando. Y por otro lado, ¿cuántos niveles de segmentación manejamos? Muchas propiedades manejan solamente uno. ¿Está bien? ¿Está mal? Depende. Depende de cuál sea la complejidad. Si tengo un hotel de 600 habitaciones, un solo nivel claramente se me queda pequeño, pero si tengo 5 habitaciones y 4 canales de venta, bueno, me puede funcionar. Mi consejo, manejar dos. Dependen también un poquito del PMS. Algunos PMS son más amigables que otros, pero mínimo que tengamos un muy buen nivel inicial de segmentación y si lo podemos complementar con un nivel macro que me permita englobar las categorías mucho más eficiente. Listo. Esto que estamos viendo es un ejemplo de segmentación real de una propiedad. Esto es un tablero de indicadores que manejamos en Revenue Click para un hotel X. Y lo que me parecía interesante era mostraros, aquí podemos hacer segmentaciones por canal, por categoría, por país, por motivación. Estamos viendo una por canal. ¿Cuál es el canal? El vendedor final, ¿vale? Cuando yo estoy cargando la reserva, yo digo, oiga, esta reserva es de Booking, Expedia, teléfono, WhatsApp, empresa. El canal final sería ese, ¿vale? Entonces, este en particular tiene una característica muy importante y es que el 44% de sus reservas están entrando vía WhatsApp. Entonces, ¿eso qué impacto podría tener a la hora de diseñar yo un presupuesto? Primero, que la inversión que está haciendo en publicidad es fundamental, porque si yo bajo la inversión de publicidad de este hotel en particular, claramente se me cae el canal que representa el 44%. Y no solamente se me cae este canal, sino que se me cae la página web que representa un 18%.
¿sí? Entonces estaría hablando que en este momento estaría tomando más del 60% de las reservas y que está dependiendo de la inversión que yo haga en publicidad. Ese es un paso importante. Adicional, si yo tengo más de un 60% de venta directa, significa que el costo de adquisición o lo que yo estoy pagando de comisiones va a ser más bajito. No es lo mismo que Booking me venda un 22 a que Booking me venda un 50. Cuando veáis las comisiones que vais a pagar y tengáis que preparar como el flujo, vais a daros cuenta que es que el costo es altísimo. Al final se está drenando la utilidad. Entonces, eso me puede cambiar mucho el panorama. A nivel comercial, que es importante también. Aquí abajo, por ejemplo, tenéis el canal, los canales que tenemos, el número de reservas, las ventas. Me quedaría con este dato. Aquí lo que estáis viendo son las tarifas por cada uno de los canales. Entonces yo veo que la tarifa promedio de la propiedad se encuentra en 458 para este periodo. Si es 458, uno pensaría, bueno, pues tengo estos canales, todos venden igual. Nada que ver. Cada uno tiene un precio diferente. Por ejemplo, este canal, que sería la página web, está en 498. Y resulta que Booking está en 376. Un principio básico que se maneja en temas de revenue de e-commerce es que siempre la venta directa a mi página web tiene que tener una tarifa más baja, lo que llama mejor precio garantizado. Pero entonces yo me pregunto, oiga, y si es así y esa gente de revenue que sí sabe lo que hace, ¿por qué están vendiendo más caro? Pues aquí hay un dato importante, es que la página web, en este hotel en particular, lo que venden son paquetes. Entonces el paquete de noche romántica, noche de bodas, plan aniversario, solamente se vende por la página web. Entonces, a pesar de tener una tarifa más baja, este valor al final acaba siendo más alto. ¿Qué repercusión puede tener? Primero, las suposiciones que ves en el presupuesto por canal. Y segundo, alimentos y bebidas no tienen el mismo margen que tiene alojamiento. Entonces, tiene un impacto. Entonces, si os dais cuenta, en función de cómo se compongan las ventas del hotel, nos va a modificar completamente la propiedad. Listos. Vamos a hablar de un concepto que se llama el margen de contribución o COP. COP en inglés, Contribution, uy, perdón, me faltó una R, Contribution to Operating Profit and Expenses. ¿Qué significa? Hay un análisis de Calibri. Calibri es una página muy interesante si queréis dar un vistazo, te da información sobre hotelería, que hicieron un estudio y identificaron, si no me equivoco, sobre 500 hoteles, de acuerdo con los costos de adquisición de cada canal, cuánto se convertía en ingreso al final, cuál sería la contribución de cada canal. Entonces, por ejemplo, si era una reserva a través de brands.com, que sería la página web, el margen de contribución sería el 93,6. Si le damos la vuelta al análisis, podríamos decir que sería un 6,4% de comisión de una reserva a través de la página web. Y alguien dirá, oiga, pero si mi motor es directo, mi motor no tiene comisiones. Y lo que dice en este análisis es que no hay nada gratis en esta vida. Le está pagando la página web, tiene un mantenimiento. Tienen que renovar el dominio, tienen que renovar el CMS, le están pagando un webmaster, puede tener pasarela de pagos, el motor de reservas tiene un cobro, si están haciendo campañas de marketing digital también hay otro cobro, entonces tienen que calcular eso dentro de las ventas. Como dato interesante, sí he visto casos de hoteles que invierten mucho en la parte de marketing digital. Por ejemplo, tienen un chatbot, tienen una página web con la última tecnología, tienen un motor de reservas con un variable alto, están haciendo campañas de marketing digital en Google, están haciendo campañas en redes sociales, se meten en herramientas de pop-ups de mensajes a lo largo del proceso de distribución. Y cuando cogemos todo lo que venden a través de la página web y lo cruzamos con el costo que está generando, sí he visto casos en los que la comisión acababa siendo de un 27%. Y la conclusión fue, si una reserva de la página web me cuesta un 27%, me va mejor con las otras. Entonces, es importante que entendamos que esto es un ejemplo, digamos, de Calibri, pero obviamente cada hotel tiene su realidad. Reservas de voz, cuando sería una llamada a la propiedad, directo con la propiedad, reservas directas a través de la propiedad, OTAs, GDS, estos serían los turoperadores y los contratos de mayoristas. Y a pesar de que las comisiones no son tan altas, está reconociendo un COP muy bajo, casi un 80%. ¿Por qué? Porque esas negociaciones suelen tener las tarifas más bajas. ¿Sí? Entonces, si la tarifa pública está en 300, el mayorista me está pidiendo una tarifa de 190 y le pone el markup, que sería la comisión. Entonces, está diciendo que tiene un valor más bajito. Yo simplifiqué el cálculo a la derecha, pero quedémonos con que la tarifa más baja o tarifa negociada también representa una pérdida de ingresos sobre el valor de la habitación. Y por último, grupos, que es una venta directa, pero pues tiene una tarifa también que es negociada. A la derecha hicimos un ejemplo para que se pueda entender el concepto del cobro, ¿vale? Entonces lo miramos para booking.com, Expedia, página web.
venta directa y grupos. Si la tarifa, partamos de la base que esto cambia, como veíamos a la derecha, estos niveles son menores, pero si la tarifa fuera 300.000 pesos, ¿cuál es el costo de adquisición? El costo de adquisición de Booking, hay algunos análisis que incorporan los costos variables, pero digamos que solamente fuera la comisión, para hacerlo sencillo, estaríamos hablando de 18%, que equivaldría a 54.000 pesos. Entonces, estos 300.000 se traducen en 246.000 pesos. Ojo con esto, esto es un peligro. Hay muchos hoteles que cuando ven sus ventas dicen, no, yo estoy facturando, no sé, tengo un 80% de comisión y tengo una tarifa de 300.000 pesos. Estoy perfecto, estoy por encima del sector en ocupación, estoy por encima del sector en tarifas, soy un caso de éxito. Y cuando miran sus indicadores de rentabilidad, se dan cuenta de que a duras penas llegan a punto de equilibrio o que no pueden llegar incluso a cumplir con los pagos de nómina. Y es porque las comisiones de Booking no las estamos cargando en la parte de las ventas, sino que cuando miramos los gastos empiezan a disparar. Hay que tener muchísimo cuidado. En el caso de Expedia, la comisión, digamos, del 20% tiene comisiones más amplias. Puede llegar a 240. Y ojo con esto, este 18 es una referencia. Yo estoy viendo en el sector comisiones promedio de las OTAs por encima del 20. He llegado a ver casos de hasta el 26, 27%. Entonces, tener muchísimo cuidado cuando hagamos las suposiciones. Yo digo, listo, tengo un 20% de OTAs que van a equivaler a esta comisión. ¿Qué porcentaje le ponemos? ¿15%? Nunca. Yo siempre le pongo de 20 para arriba. Página web. Si estoy haciendo campañas, si tengo una pasarela de pagos, por ejemplo, me está costando 18. Margen de contribución, 282. Si es una reserva telefónica, y aquí os puse un ejemplo, una reserva telefónica en la cual yo tengo al equipo de recepción con comisiones, que eso puede ser una buena práctica. Si el cliente llama y el equipo de recepción genera la reserva, le pago una comisión al equipo de recepción, digamos que fueron 2%. 60.000 pesos, margen de contribución 294. Y en agencias, 270. ¿Cuál es la conclusión en este caso? No es lo mismo y no representa el mismo valor la reserva en función del canal. No es lo mismo tener 100% de booking que 100% de venta directa, que sería en este caso página web, que es el canal que me está generando mayor contribución junto con la parte del mostrador. Entonces, el departamento comercial tiene que estar alineado con las expectativas financieras de la empresa y enfocarse en generar mayor participación en los canales que tienen mayor porcentaje o digamos de contribución. En este caso, pues sería ingreso menos costo de adquisición y traduciríamos COP con margen de contribución. Perfecto. Ángel, ¿alguna duda de momento de lo que estamos viendo a nivel de revenue? ¿Preguntas? Por ahora en el chat no veo ninguna duda. No sé si alguien quiera prender su micrófono y hacer alguna pregunta. Por supuesto, incluso Hola, más ¿cómo fácil. estás? Hola. Reviso que colocaste el 2% de comisión en ventas directas y el 2% de 300.000 me da 6.000, no 60.000. Y si lo restas al otro lado está bien, son 294.000. Es para que puedas corregir allí que de pronto la gente lo puede malinterpretar. Muchas gracias por la apreciación. Efectivamente, está mal calculado. Listo, dale, gracias. Sin problema. ¿Alguna duda más en torno a los indicadores? ¿Algún concepto que no quede claro? Entiendo que cada uno puede tener una especialización dentro del hotel, pero sí queríamos como una profundización. ¿No hay más dudas? ¿Listos? Sigamos. De todas maneras, en cualquier momento, pues se puede anotar y en el siguiente bloque podemos avanzar. Vamos a entrar en la parte financiera, sin ser yo financiero. Aquí sí yo aviso, yo soy comercial en la parte de mercadeo, pero tenemos conocimientos para poder interpretar los resultados básicos y poder hacer como la integración entre los resultados comerciales de la propiedad y los resultados financieros. ¿Qué vamos a ver primero en este caso? Perdón, perdón. Listo. Vamos a entender cómo es la estructura de un estado de resultados integral. El estado de resultados integral por defecto viene con este formato y vamos a ir viendo renglón por renglón. Primero, las ventas, ventas generales reportadas por la propiedad. Un hotel, en este caso imaginémonos los ingresos del departamento de alojamiento. Ingresos obtenidos por la operación principal del negocio. En este caso estaríamos hablando pues de alojamiento. ¿Cuánto fueron las ventas? En un periodo determinado. Importante, el estado de resultados integral hace referencia a un periodo determinado. Suele ser a un año, pero depende de lo que estéis analizando. Costo de ventas. Es el costo directamente asociado a la prestación del servicio.
un poco más adelante vamos a ver ejemplos específicos enfocados en hotelería de cuál sería un costo de ventas. Cuando hago esta resta, estoy obteniendo lo que llamaríamos la utilidad bruta, ganancia inicial antes de considerar gastos operativos. Hay gente que se basa en utilidad bruta, pues digamos que no estaríamos viendo la imagen completa. Una vez que tenemos la utilidad bruta, tenemos que quitar costos administrativos que están relacionados con la gestión del negocio y los gastos de venta. Eso nos daría el siguiente renglón, que sería la utilidad operativa. Esto sería lo que nosotros podemos comparar más fácil entre los demás hoteles. Y lo que mide es el desempeño del negocio en su actividad principal. En este caso, pues la actividad principal sería alojamiento. Utilidad operativa sí podemos cruzarlo a nivel de propiedades, industrias y hacer benchmark y comparativos. Luego tendríamos ingresos financieros, también tendríamos gastos financieros que no estarían relacionados en ambos casos con la actividad principal de la compañía. Nos daría utilidad antes de impuestos, tendríamos una provisión de impuesto de renta y tendríamos el resultado final de utilidad neta. Esto sería lo que tendría la propiedad de resultado al final del ejercicio. ¿En cuáles nos vamos a centrar mucho? Como os decía, en la parte de utilidad operativa, y vamos a introducir un término que ya habréis visto muchas veces, que es el EBITDA, que sería una adecuación de utilidad operativa quitando depreciaciones y amortizaciones. Pero tenemos que entender que lo que vamos a proyectar cuando hagamos el ejercicio de los indicadores de ocupación y de tarifa promedio será el renglón superior. El departamento comercial será el que está dando el input para poder hacer una proyección de ventas, y internamente tendremos que revisar cuál es mi estructura de costos para poder validar cómo quedaríamos en utilidad neta y en utilidad operativa. Perfecto. Indicadores financieros. Una vez que vimos la estructura de un estado integral de resultados, vamos a revisar los indicadores de rentabilidad. Son los que nos importan a nosotros y debería ser el objetivo final del presupuesto que estamos realizando. Primero, margen bruto. Entonces, la utilidad bruta dividido entre las ventas. ¿Qué me está mostrando el margen bruto? ¿Qué tan eficiente es el hotel cubriendo los costos directos? Los costos directos son los costos de ventas asociados directamente con el nivel de producción. Entonces, margen bruto me indica que también estoy cubriendo mis costos directos. Margen operacional o EBIT. EBIT significa Earnings Before Interest and Taxes. Ingresos antes de intereses y de impuestos. Sería utilidad operacional, que veíamos en el slide anterior, dividido entre las ventas. Indica qué tan rentable es la operación principal del hotel, y es el indicador que generalmente nosotros tomamos como referencia para poder decir si estamos bien o estamos mal. ¿Por qué? Porque ya cuando miremos el tema neto, depende cómo esté financiada la operación, qué tan efectiva sea la estructura tributaria de la propiedad, cómo esté consolidado. Entonces, nosotros nos fijamos mucho en este indicador y vamos a hablar mucho de la parte de margen operacional y vamos a mirar indicadores sectoriales de margen operacional. Otro indicador sería el EBITDA. No quiero profundizar mucho en esto porque, como os comento, no viene siendo un seminario de finanzas, sino que estamos hablando de construcciones de presupuestos, pero en algunos casos os van a pedir que lo miréis por el EBITDA, que básicamente es la utilidad operativa, más depreciación y amortización, dividido entre las ventas. Perdón, aquí me faltó dividido ventas. Vais a ver que va a ser un poco mayor, y en el fondo lo que está relacionando es la capacidad de generar flujo de caja. Cuando estemos mirando el tema de los presupuestos, nos interesa entender cómo va a ser el flujo de caja. Entonces, si cogemos la parte de utilidad operacional, le sumamos depreciaciones y amortizaciones y dividimos entre venta, me da el EBITDA, que también es como me genera el margen EBITDA, que es el más vigilado y me permite comparar qué tan eficiente es el hotel en su operación pura, sin considerar estructura financiera ni impuestos, y poder hacer comparativos para inversionistas de qué tan atractivo es el sector para sus inversiones. Entonces, conclusiones, vamos a revisar margen operacional. Por favor, tener en cuenta el EBITDA, la diferencia es con la depreciación y amortización, y el margen EBITDA sería un margen muy tradicional que nos puede permitir entender qué tan rentable es para los inversionistas. Aquí os estoy poniendo un ejemplo de SiteMinder. SiteMinder es un proveedor de tecnología hotelera. Tiene muy buenos white papers. Si queréis revisar documentación de ellos, suelen tener buena información. Es un ejemplo de un estado de resultados de un hotel. Ven el nombre de la propiedad, las reservas generadas por los huéspedes. Aquí estamos mezclando alimentos y bebidas, eventos y otros. Ventas totales de la propiedad, 100.000 euros.
menos devoluciones de ventas, ajustes que se hicieron, ingreso total 92.600 euros. Perfecto, ya tengo el renglón de arriba, el renglón de las ventas. Abajo, no tiene una estructura tradicional de un estado de resultados, pero me lo está segmentando. ¿Cuánto fue gasto en servicios públicos? ¿Cuánto fue el mantenimiento? Depreciaciones, salarios de personal, seguros, honorarios legales, publicidad, suministros y otros. Los gastos totales de la propiedad fueron 40.620 euros. El ingreso neto antes de impuestos, 50.980, impuestos del 10%. ¿Quién lo viera? Ojalá. Creo que esto está complicado. Y gastos de impuestos sobre la renta, resultado neto. No es lo que os he mostrado anteriormente, pero son ejemplos que podéis, digamos, ver en el mercado. Y a continuación, os puse un ejemplo, digamos, ya manual construido de acuerdo con lo que sabemos que pasa en Colombia. Entonces, una propiedad que tiene, si no me equivoco, estoy de sobre 30 habitaciones, una ocupación del 50%, está generando ventas, digamos, 5.475 habitaciones con tarifa promedio de 250, ventas totales 1.368 millones de pesos. Si os dais cuenta, generalmente cuando miramos esta información, esto no lo suelen incorporar los contadores, pero nosotros estamos partiendo de la base. Costo de ventas, en este caso serían, por ejemplo, servicios públicos, lavandería, mano de obra o arrendamientos. Serían los renglones que podríamos incorporar dentro del costo de ventas. Si deducimos el costo de ventas a la venta, nos va a dar la utilidad bruta, que en este caso el margen bruto es un 65%. Y aquí yo hago una pregunta. ¿Un 65% es un buen margen o es un mal margen? Y si queréis podemos abrir micrófonos que puede ser más interactivo. Yo creería que está bajo. Debería estar del orden del 75, 70, Ok, 75. perfecto. ¿Alguna, digamos, impresión más acerca del margen? Bueno, sigamos. Gastos administrativos. ¿Qué incluimos en gastos administrativos? Servicios generales o sueldos administrativos. Por ejemplo, la parte de gerencia, contador, comercial. Digamos, lo tendríamos aquí, perdón, comercial sería abajo, en gastos de ventas. Comisiones de las OTAs deberían ir en gastos de ventas. Si estamos haciendo publicidad, gastos de representación, irían aquí abajo. Conclusión, utilidad operativa. Si dividimos la utilidad operativa entre las ventas, si hacemos esta relación, nos va a decir que es un 30%. Vale, vimos que el 65% estaría un poco bajo. 30% de margen operacional, ¿cómo lo veríais? Bueno, sigamos. 30%, ahora revisaremos si es bueno o es malo. Si cogemos ingresos financieros y gastos financieros, al final lo que obtenemos es, digamos, una utilidad neta que quitando provisión de impuestos me da 17%. Conclusión, 1.368 millones de pesos en este periodo se transforman en 234 millones de pesos de utilidad neta, que representan un 17%. Eso sería lo que nosotros podríamos utilizar ya para comparar. Y sobre este indicador también podríamos calcular algunos como cash on cash, que es uno que mira mucho los inversionistas, pero como os comento, no vamos a llegar a ese nivel. Lo que vamos a llegar es entender cómo estamos generando la proyección de arriba, cuáles son los gastos que están asociados en cada uno de los renglones, cómo son los indicadores de rentabilidad y al final cuál es el objetivo principal de la empresa. Perdón, esta parte no la expliqué. En ingresos financieros, intereses por inversiones temporales, hay algunas veces, y esto puede ser interesante, que los hoteles tienen, por ejemplo, locales comerciales. Entonces yo tengo un local comercial y me está generando un ingreso en arriendos mensualmente de 5 millones de pesos. Creo que depende un poco del contador. Yo no soy contador, pero sí he visto varios modelos. Generalmente es mejor ponerlo, pues se puede llamar financieros o otros ingresos, sacarlo, digamos, del margen operacional y ponerlo por fuera, porque si yo ese alquiler lo estoy incorporando dentro de las ventas, estoy premiando y estoy sesgando el objetivo del margen operacional, que es medir la rentabilidad del objetivo principal del negocio. Entonces, alquileres o otro tipo de ingresos extraordinarios, mi consejo, sacarlo y meterlo a este nivel, para que no te estés sesgando y, digamos, no estés perdiendo. Ya al final en el consolidado vas a ver todo, pero aquí lo que queremos ver es solamente la unidad de alojamiento, que es lo que vamos a interpretar todos juntos. Perfecto. ¿Dudas? ¿Alguna pregunta? Por micrófono, por chat, cualquiera de las dos nos puede funcionar.
¿Ok? Sigamos. Vamos a ver el bloque 3, perdón, tengo que cambiar este título, sería Benchmark. Aquí en Benchmark vamos a analizar cuáles son los indicadores sectoriales que nos van a permitir generar, digamos, mi proyección de ventas y mi presupuesto. Entonces vamos a revisar en el tema del benchmark cuáles son los datos. El primero, Revenue Management. ¿Qué es lo que necesito yo a nivel de benchmark de revenue? Si estoy construyendo, por ejemplo, una proyección de ventas para mi propiedad, necesito entender cuál es la tarifa promedio y cuál es el porcentaje de ocupación de mi sector. Aquí arriba estáis teniendo un ejemplo que sería, esto lo estoy viendo para Cali en el año 2024, un porcentaje de ocupación en enero del 50%, una tarifa de 308, 69%, 65, 68, 67, veis que está reflejando una estacionalidad implícita el modelo. Esto es Cali, realmente, y a veces cuando la gente me pregunta, bueno, ¿y diciembre va a ser un buen mes? Pues la Feria de Cali es buena, es una buena Feria de Cali, pero es que los días anteriores a la Feria de Cali son tan malos que en términos globales diciembre no acaba siendo el mejor mes en bastantes hoteles. No es una verdad absoluta, ¿no? Error común que vamos a ver más adelante. Muchas veces las propiedades cuando están haciendo sus proyecciones para el año 2025 tienen un porcentaje de ocupación lineal. Eso nunca es lineal, siempre hay una estacionalidad implícita. Entonces necesito poder entender esa estacionalidad en términos de ocupación y de tarifa, cómo se genera, y con eso poder alimentar mi modelo y poder entender cómo van a ir fluctuando mis ventas, porque mis obligaciones tampoco son homogéneas a lo largo del año. Necesito entender cómo va a ser esa fluctuación. A nivel de tarifa, lo mismo. Suele haber una correlación entre los momentos de alta demanda con alta tarifa, no siempre se cumple, y hay veces que los resultados que consigáis exportar de estas plataformas no van a ser del todo consistentes con lo que estáis viendo en vuestra propiedad. Tiene que haber un criterio que me permita poder a mí también editarlos. Por ejemplo, si estoy haciendo los presupuestos, yo sé que para Cali septiembre es un mal mes, pero resulta que para mi hotel, porque yo tengo un grupo recurrente de deportistas, que me está generando unas ventas y me ocupa el hotel durante 20 días del mes con buena tarifa, pues no voy a guiarme por los datos sectoriales, sino que voy a complementarlo con mis propios datos. ¿Esto en qué caso puede ser muy útil? Por ejemplo, si estamos planificando una apertura. Una apertura por definición no tiene data histórica. Entonces, si es una apertura, ¿qué hago yo en esos casos? Tomo la data sectorial y hago una proyección de la tarifa. Entonces empiezo como a ajustar esos indicadores. Os voy a mostrar. Yo creo que hoy nos dará tiempo de hacer una proyección con datos sectoriales para construirlo juntos, para que podáis construirlo de cara a la próxima semana. Pero quedémonos con que esto lo podéis sacar de Cotelco. Os hago una pregunta. ¿Conocéis el reporte Looker que cargó Cotelco con los indicadores sectoriales del Valle del Cauca, que ya está disponible en línea? No. ¿No? Perfecto. Pues incluso ahora podemos revisarlo rápidamente. Segundo, esta plataforma es un visualizador de datos turísticos que me encantó que por fin Cotelco Valle del Cauca lo haya vuelto a sacar, donde yo puedo ver, por ejemplo, para un año, si yo quiero ver el año 2024, el que estamos revisando. Aquí lo que tenemos es la estacionalidad de la plaza en términos de ocupación. Me está diciendo cuál es el porcentaje de ocupación de, en este caso, toda la zona. Si quiero ver, por ejemplo, solamente Cali, selecciono Cali y me da unas informaciones diferentes. Si quiero ver, por ejemplo, 2023, 2024, si quiero ver la zona norte o el oeste, por ejemplo. Cualquiera de estos dos, me va a tomar la información del porcentaje de ocupación. Entonces, de aquí podemos sacar el porcentaje de ocupación. ¿Qué es lo malo? Aquí tenemos porcentaje de ocupación, pero nos sigue faltando la tarifa. La tarifa no la tenemos incorporada en este modelo. Entonces, aquí podéis ver ocupación. Podríais sacar indicadores consolidados a nivel de Cotelco capítulo nacional, que os va a decir cuál es la ocupación, por ejemplo, de febrero, marzo, abril, mayo, a nivel como destino. Yo he encontrado esa información ser un poquito relativa, a veces son ya demasiado a nivel macro, pero podría ser algo interesante. Siguiente, AirDNA. AirDNA, ¿alguien conoce AirDNA como plataforma? No. ¿No?
Listo, vamos a revisarlo, tenemos tiempo. Ya que no hemos tenido dudas en los módulos anteriores, podemos profundizar más en esta data. Entonces, AirDNA es una plataforma que me permite conseguir información sectorial a nivel mundial. Yo aquí puedo sacar información de Cali, de lo que yo quiera, o sea, no tengo ningún tipo de límite. Entonces, perdón que está cargando. Listo, os presento AirDNA. Tiene una licencia gratis, yo tengo una licencia de pago desde Revenue Click, entonces yo puedo poner aquí, por ejemplo, Cali. Si yo selecciono Cali, lo que me va a decir es cuáles son los datos del mercado de Cali. Cuando dice mercado de Cali, ¿de dónde está tomando la información? Está tomando la información de los anuncios de Airbnb. Es más, yo puedo coger y decir, bueno, vamos a mirar, perdón que no está saliendo aquí el plano, pero yo puedo decir, vale, dentro de Cali, ¿cuáles son los submercados que tengo en este momento? Entonces, perdón que esto lo cambiaron un poco. Aquí está. Yo puedo ver diferentes submercados dentro de la sección de Cali. Yo puedo ver Granada, El Refugio, El Peñón, Santa Rosa, Santa Mónica. Si yo quisiera, por ejemplo, enfocarme, me invento algo en Versalles. Entonces vamos a ver Versalles. Lo que va a hacer el sistema es que me va a dar los anuncios que se encuentran en Versalles. Y perdón, porque toca hacer una segmentación para que me tomen todos. Listo, ahora sí me está tomando todos. Sería un mapa de la zona de Versalles y en cada uno de los puntos que estáis viendo son los anuncios que tiene Airbnb. Y cada uno de los anuncios de Airbnb viene con porcentaje de ocupación y con tarifa promedio, lo cual también me permite calcular el potencial de venta de un anuncio en esa zona. Eso para hacer estudios de mercado puede ser muy interesante. Entonces, ¿qué me está diciendo? ¿Cuáles son las ventas anuales? ¿Cuál es el porcentaje de ocupación? ¿Cuál es el RevPAR que veíamos antes? ¿Y cuál es la tarifa promedio? Yo puedo decir, por ejemplo, quiero aumentar el tema de ocupación para entender cómo está la plaza. Entonces yo quiero ver la ocupación y quiero ver los 2 últimos años, quiero ver el año 2024. Y me está diciendo, de acuerdo con Airbnb, cómo ha sido la evolución del porcentaje de ocupación en esa zona. ¿Cuál es la ventaja de un AirDNA? Me va a dar información georreferenciada que a ese nivel no lo conseguís en otra plataforma. Es de pago, pero os puede dar esa información. ¿Qué es lo malo de Airbnb? No estáis viendo información generalmente de hoteles. Los hoteles no tienen información muy válida en Airbnb. Lo que vais a ver son las rentas vacacionales, que para algunas propiedades puede ser incluso más importante. Lo podemos ver, como decíamos, a nivel de un barrio, digamos un submarket que llaman ellos, o lo podemos ver a nivel de Cali global. Si os dais cuenta, a nivel de Cali global se compone por diferentes submercados. Entonces lo podría ver por un lado o por otro. Si miramos Cali a nivel global, aquí tenéis, en términos de ocupación, cuál sería la ocupación de Cali a nivel global. Podríamos ver también el tema de tarifa. Si yo bajo puedo encontrarme cómo son las tarifas y cómo va la evolución de la tarifa de acuerdo con la estacionalidad. Aquí sería, por ejemplo, el 2024 y puedo coger estos datos y cargarlos en esta matriz para poder identificar cómo es la estacionalidad de mi destino. ¿Bien por ahí? ¿Alguna duda de AirDNA? No, muchas gracias. Perfecto. Como os comentaba, es una plataforma que es de pago. Tienes diferentes tipos de licencias. La mía es como el pago número 1. Hay una parte gratuita que es con menos data, pero si os interesa y os genera valor, hay algunas para inversionistas que ya son muchísimo más potentes. Listo. Quiero mostraros un minuto la plataforma de STR. ¿Alguien tiene STR de los que estamos presentes en la reunión? No, yo. Nadie tiene STR. Perfecto. ¿Alguien conoce STR? No, tampoco la conozco. No, señor. Perfecto. STR es una herramienta es una herramienta de pago, ¿vale? Tú te afilias y lo que haces es que aportas tu información y con eso lo que tú puedes generar es un set competitivo. Ese set competitivo te permite obtener indicadores. Entonces, por ejemplo, os voy a mostrar, esto es un ejemplo real de una propiedad, está en Medellín, donde no estamos haciendo daño. Lo que podemos ver aquí son los indicadores, por ejemplo, del cielo. Es uno de nuestros clientes en Medellín. Entonces, ¿qué hacemos? Construimos un set competitivo y me está diciendo, por ejemplo, la propiedad en el mes de julio. Mi propiedad tiene una ocupación del 77%. El set competitivo tiene una ocupación del 74.8%. Si miro el año acumulado,
estoy por arriba. Si miro en términos tarifarios, cómo está la tarifa de mi propiedad y cómo está la tarifa de mi set. Y también puedo ver el término del RevPAR. Podría verlo por día de semana, podría verlo por segmento de mercado, pero básicamente lo que está diciendo es, STR es una herramienta mucho más precisa que lo que vimos en el caso de Airbnb, porque esto es de hoteles. Puedo construir sets competitivos específicos para la propiedad, donde puedo entender cuáles son mis competidores y puedo ponerle nombre. No me va a decir la ocupación de cada uno de ellos, porque no vendría a cuento. Lo que va a decir STR es cuál es el promedio de este set. Cuando tú construyes un set competitivo en STR, te dice, por ejemplo, si tienes una propiedad, tienes 4 propiedades y tienes una que son de 500 habitaciones y otras son de 5 habitaciones, te dice, no se puede. ¿Por qué? Porque el inventario de una de las propiedades es más del 25% del set. Necesita que sea distribuido. ¿Por qué tiene que ser distribuido? Porque si no, indirectamente sabrías más o menos los indicadores de una propiedad individual. Aquí no se dice cuánto tiene cada uno. Lo que se dice es el promedio. Puedes tener un set competitivo a nivel de ciudad. Os voy a mostrar, por ejemplo, ejemplos de set competitivos. En esta propiedad, por ejemplo, estamos generando análisis a nivel de Medellín, en el poblado. Estamos analizando Bogotá Luxury. Hemos cogido todos los hoteles que son Luxury de Bogotá para entender cómo son sus indicadores. Estamos viendo Cartagena como destino, porque nuestros clientes, que es un hotel de lujo en Medellín, también van a Cartagena y Cartagena Luxury. Entonces, cuando vemos los indicadores, digamos, de la propiedad, yo puedo compararlo con cualquiera de ellos. Yo puedo decir, por ejemplo, vale, quiero entender cómo es la ocupación de Cartagena a nivel global en el año 2025 acumulado. Entonces entro aquí en Cartagena, selecciono global y me está diciendo la información y los indicadores. Acumulado year to date está en el 64%, yo tengo 78%. Y me encanta porque la tarifa a nivel global de Cartagena son 768, yo tengo 1.481. Si yo cojo y en vez de poner Cartagena Global pongo Luxury, que son solamente los hoteles upscale y de lujo del destino, me va a decir, bueno, ¿cómo es mi tarifa? ¿Cómo están mis competidores? Están en 1.255, sigo estando por arriba, que esto es lo que estábamos buscando, entender cuál es la percepción de valor que tiene un cliente con los hoteles de Cartagena versus lo que está pagando con nosotros. Trucos importantes a nivel de STR. Solamente vais a conseguir información de los hoteles que están en STR. En Cali no hay tantos. Es más, voy a intentar hacerlo, esto no lo tenía pensado, pero voy a intentar construir un set competitivo de STR en Cali para que veáis qué hay en Cali, que esto podría ser interesante. Entonces, vámonos a Competitive Set Management y vamos a crearnos un set competitivo. Entonces, vamos a llamarlo Cali. Perdón. Vamos a llamarlo Cali. Vamos a hacerlo de esta propiedad y vamos a crearlo. Y vamos a buscar hoteles que se encuentren en Cali. Perdón, este tiene que ser aquí en Cali. Perfecto. Propiedades que estén en la clasificación de todos los niveles. No queremos solamente de lujo. Perfecto. Vamos a ver todas las marcas. Si necesitas, por ejemplo, ver cuál es la compañía a la que pertenecen, lo podría llegar a hacer. Número de habitaciones. No quiero que tenga mínimos. Y up to 200. Vamos a ver todo lo que tenemos. Perfecto. Operaciones. Podrías llegar a ver incluso en STR cuál es el pipeline del destino, cuáles son los proyectos que están generando ese futuro. Eso es muy importante porque nos da información de qué va a pasar en la plaza. Y el nombre del hotel, vamos a aplicar los filtros a ver qué tenemos. Bueno, en este momento en Cali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 propiedades. Puede ser relevante para algunos, puede no ser relevante para otros, suelen ser las marcas las que están en STR. Y como os comento, sí tenemos información real. Esto es información real porque además muchas veces están conectándose directamente con el PMS. Cuando extraes la información de, en este caso STR, es una conexión directa con el PMS que le está tomando la información de su tarifa y su porcentaje de ocupación. Entonces podríamos sería crear el set y revisar tus indicadores. Con eso tendríamos las 3 fuentes de información. ¿Alguna duda de la parte sectorial, digamos, o de revenue del benchmark de los indicadores? Es importante que me preguntéis porque esto luego lo vais a tener que hacer vosotros. No con STR, pero sí como
generándolos en indicadores sectoriales. ¿No hay dudas? ¿Listo? Sigamos. José es claro. Perfecto. Yo creo que esto os va a gustar mucho, al menos a mí me gustó mucho cuando creé la presentación. Financieramente hablando también hay benchmark, también hay indicadores. Entonces cuando estamos preguntando, bueno, ¿y es un buen margen, es un mal margen, me sirve, no me sirve? Porque vais a ver que hay muchas veces en las que a los propietarios no les sirve nunca una rentabilidad, siempre están buscando más, pero uno tiene que decir, bueno, ¿y cuál es el promedio? ¿Qué es lo que puede esperar de este negocio? La hotelería tiene que tener unos rangos porque tiene una estructura de costos muy similares. Entonces, ¿qué estáis viendo aquí? De acuerdo con la rentabilidad, digamos, de los indicadores en el sector hotelería, ¿cuáles serían los promedios? El margen bruto, y lo tenemos dividido entre hoteles urbanos, hoteles boutiques y resorts. Este reporte viene de STR, Cotelco, BDO y HVS. Entonces, tenemos aquí bien citándose las fuentes. ¿Cuál es un margen promedio de un hotel urbano? Estaríamos entre el 60 y el 70, efectivamente, lo que estabais viendo, a lo mejor que comentabais anteriormente, un 75 sería alto, sería, digamos, para un hotel boutique y estaría en el rango alto. El promedio, entre un 60 y un 70, depende un poco vuestra clasificación. No es lo mismo un hotel boutique que un hotel resort, claramente no tiene nada que ver. Cuando yo trabajaba en Decameron veía unos estados financieros, cuando estaba trabajando en hoteles boutique en España veía otros. Entonces, para que tengáis una referencia. Lo que te está diciendo es qué tan eficiente eres tú en costos directos. Acordaros cuáles son los costos que estamos incluyendo debajo de las ventas para calcular el margen bruto o la utilidad bruta. Digamos que mayor de 70 es excelente. Eso es lo que está diciendo en este proceso. Margen operacional o EBIT. Acordaros que EBIT es como EBITDA, pero sin depreciaciones y amortizaciones. No vamos a entrar en profundidad, pero quedaros con ese dato. Debería estar entre un 20 y un 30% en hoteles urbanos, en hoteles boutique debería estar entre un 25 y un 35. En resorts, 18, 28. Lo que te está diciendo es cuál es la eficiencia de la operación principal. Acordaros, todo lo que no sea la operación principal, sacarlo, porque lo que necesitamos es entender qué tan eficientes sois con la operación principal, en este caso de alojamiento. Yo personalmente, antes de hacer esta presentación, tenía en mente que era un 30%, pero también soy sincero, tengo hoteles, por ejemplo, en San Andrés, hoteles boutique, con muy buenos resultados que me están generando un margen operacional del 50%. También he visto hoteles que son, por ejemplo, en Chocó, que si tienes un 15% estás volando. Entonces depende mucho del destino y depende de las características de tu hotel. Para mí era un 30%, y por lo que está diciendo es que está en torno entre un 20, entre un 25 y 35, lo que ya estamos viendo en el sector. ¿Alguien tiene alguna apreciación de estos indicadores? Conociendo la operación de su propiedad. ¿Son buenos? ¿Son malos? Si me da esto estoy feliz, si no estaría triste. En mi caso estoy en esos niveles para hoteles urbanos. Ese de la izquierda, el de entre 20 y 30. Correcto. Bueno, maravilloso. Estáis en el promedio. Ya digamos que lo que hay que ver es cómo hacemos para mejorarlos. Margen de EBITDA. Y aquí viene un punto importante, eso me lo enseñó alguien. Los negocios grandes viven y mueren por EBITDA. ¿Por qué? Porque cuando tú vas al banco, el préstamo te lo hacen en función de tu EBITDA. Suele ser 3 veces EBITDA, que determina tu nivel de endeudamiento. Entonces, empresas grandes con acceso a crédito, EBITDA, sé que te interesa. Empresas pequeñas, como son hoteles boutique pequeños, que pueden tener dificultades de acceso al crédito, lo que te interesa en este caso es el flujo de caja o el margen operacional, según lo que estés viendo, ¿vale? Tenéis que mirar uno u otro. Si soy una empresa grande, fijaros que estamos hablando en temas de hoteles boutique de 35 a 45 en EBITDA. Hay 10 puntos de diferencia aproximadamente, exactamente entre el EBIT y el EBITDA. ¿Por qué? Porque estamos quitando depreciaciones y amortizaciones. Entonces, esa es la diferencia. Y las depreciaciones y amortizaciones, hay veces que tiene discusiones muy interesantes con contadores de los hoteles, porque me dice, José, es que para mí la depreciación es un gasto. Digo, sí, pero es que no te está afectando el flujo de caja. Entonces se vuelve una discusión contable que puede que no sea el objetivo del día de hoy. Si queréis, la próxima semana podemos analizarlo, incluso con feedback de cada una de las partes, pero son 10 puntos más generalmente. Y por último, tenemos el tema del margen neto. Aquí va a haber una discusión. Cuando hacemos los presupuestos, yo tengo muchos presupuestos que los tengo en margen operacional y hasta ahí llego. Me gusta llegar hasta margen operacional porque es lo que yo controlo. Yo lo que tenga el tema tributario o financiación de la operación, yo no la controlo. Pero también es cierto que desde el punto de vista de la operación te interesa entender cuál es el margen neto final porque es lo que tú vas a disponer, el resultado final de la operación.
Y si os dais cuenta, estaríamos hablando de 10, 20. Y me encanta porque esto sí es lo que yo tenía contemplado. Generalmente el margen de EBITDA son 10 puntos más que el margen operacional y el margen neto son 10 puntos menos. Entonces, si tienes un margen operacional del 35, sueles estar en un margen neto del 25, que es muy bueno. Un margen neto del 25 para cualquier negocio que podáis investigar, si queréis mirar comparado con otros sectores, les encantaría tener un margen neto del 25%. Obviamente los hoteles tienen unos márgenes muy interesantes. Y pues en el caso de resorts son más bajitos. Tengamos en cuenta que no todas las unidades tienen el mismo margen. Alojamiento es mayor que el de alimentos y bebidas, entonces empiezas a ver esos indicadores. A la derecha, ya como para finalizar, menos de 25% de EBITDA alerta, más de 40% enhorabuena. Estarías con una muy buena gestión. Y pues de parte neta, pues ya depende un poco de cómo esté estructurado el proyecto. Ya no lo controlamos nosotros y hay veces que por un tema de mala estructuración del proyecto se castiga la operación del hotel. La esencia del hotel se encuentra en estos dos indicadores, que es donde estés evaluando realmente el negocio del hotel que también le está yendo. ¿Dudas por este lado? No, José. No, señor. Listos, sigamos. Benchmark de la operación. Esta parte me parece también súper interesante. Y a veces cuando uno habla con hoteles es, bueno, José, ¿y será que tengo el equipo justo? ¿Será que tengo mucha gente? ¿Será que tengo mala gente? Aquí lo que estáis viendo es un benchmark sectorial de acuerdo con la operación. De acuerdo con la categoría del hotel. La categoría cambia un poco, pero es económico, 3 estrellas, 4, 5 estrellas, o hoteles boutique con servicio personalizado. Ojo con esto, el término hotel boutique hoy en día ya está muy perrateado. Hoy en día todos lo llaman boutique. O sea, abren un hotel de 5 habitaciones malo y se llama boutique. Entonces tienes que tener cuidado. Al igual que hoy en día una habitación estándar ya no es estándar, sino que es deluxe. Entonces eso puede cambiar un poco. Pero la esencia de hotel boutique es un servicio personalizado. Aquí tenemos un ratio de empleados totales por habitación. Es lo que se llama staff to room ratio. ¿Vale? Entonces, en hotel económico, entre 0.25 y 0.35. Esto es súper sencillo. ¿Cuántas habitaciones tengo? ¿Cuántos empleados tengo? Si tengo tercerizados, es otra historia, contratos de prestación de servicios, pero pues si es un contrato de prestación de servicios que tiene un valor fijo mensual, pues al final acaba siendo casi que un empleado. Depende del valor del contrato. 0.25, 0.35. 3 estrellas, 0.4, 0.55. 4 estrellas, 5 estrellas. Y si os dais cuenta, el servicio personalizado, junto con el de lujo, acaban siendo los más altos de todos, porque requiero poder tener un nivel de atención mayor. ¿Qué sería importante en este caso? Entender cuál es vuestro staff to room ratio, saber cuántos empleados tengo por habitación y ver si estoy en el promedio o no de mi sector, porque aquí puedo detectar algo importante. Habitaciones por camarera de piso. A ver, yo desde la parte de limpieza no es de la que más sé, pero sí he visto muchos análisis y hablando con muchos gerentes, ¿cuántas habitaciones puede limpiar una camarera de pisos al día? Aquí lo que nos está diciendo depende mucho del tamaño. No es lo mismo, por ejemplo, un apartasuite que tenga habitaciones de 75 metros cuadrados que un hotel que tenga una habitación de 12 metros cuadrados. No tiene nada que ver. Pero en un promedio, en un hotel económico, podrían llegar a limpiar 12 habitaciones, que se considera que son habitaciones más pequeñas, sin tantos implementos, mucho más sencillas de limpiar y están estructurados para eso. Y en un hotel boutique personalizado, que sea grande, que tenga muchas complejidades, que tengan tina, o sea, otras amenidades, pueden llegar a ser 8. En promedio, 10. ¿Para qué me sirve este dato? Para saber qué tan eficiente soy yo en mi operación. Y estos son los costos directos. Recepcionistas por habitación. Pues, en principio, lo que dice la literatura es entre 30 y 40 habitaciones por recepcionista. Y yo viniendo de la operación sí lo veo bien. Más de 40 sí puedes meterte en un problema. Con un solo recepcionista puede ser un poquito más complicado de gestionar. Y tener por lo menos 4, 5 si tienes turno de noche. Hay algunos hoteles, por ejemplo, que en la noche ponen a alguien de seguridad y no tienen recepcionista. Se puede hacer, depende de cada uno, pero al final es una persona más en tu equipo. Comercial por habitaciones. Esto puede ser un poco más discutido. Por cada 40, 60 habitaciones, un comercial que puede abarcar varias unidades de negocio y podría, digamos, un solo comercial manejar más volumen si está tercerizado. Si yo tengo una agencia que me está apoyando en el proceso de comercialización, me podría ayudar a gestionar. Desde el punto de vista de revenue, incorporaría dentro de esta herramienta los 40-60. Hay algunas propiedades, por ejemplo, que no tienen comercial y tienen 50 habitaciones. Hay propiedades que tienen 30 habitaciones y tienen 2 comerciales. No hay una verdad absoluta, depende de lo que le funcione a cada propiedad y esto está directamente relacionado con los segmentos de mercado.
tengo muchas tarifas públicas, tengo muchos particulares, no tengo ninguna negociación, a lo mejor ni siquiera necesito un comercial. Si quiero incentivar esa unidad de negocio, me tocaría tener un comercial. Y por último, el tema de mantenimiento. Lo que recomiendan básicamente es un técnico por turno que esté disponible y que por cada 30, 40 habitaciones haya una persona. Más de 40 habitaciones necesitas 2 personas. No sé, un poco de feedback. A lo mejor en este caso yo soy más comercial. ¿A alguien le suena raro alguno de estos indicadores? No, José, ahí estamos. ¿Sí? ¿Lógicos? Bien. Muchas gracias, Enrique. ¿Listos? Sigamos. Otra pregunta que me hace mucha gente es, bueno, por ejemplo, vamos a estructurar el presupuesto del año 2025 y vamos a revisar cuánto va a ser la inversión que vamos a hacer en mercadeo. Bueno, ¿y cuánto vamos a invertir? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Es mucho? Dentro de los análisis que estábamos haciendo, hay otra manera de calcularlo que es un benchmark de porcentaje de gasto sobre las ventas. ¿Cuánto de las ventas estamos invirtiendo, digamos, en esto? Yo antes de hacer este análisis tenía entendido, de acuerdo con lo que había leído, que si yo quiero vender 100 millones, tengo que tener un 10% de inversión en temas comerciales y de mercadeo. O sea, que entre todo lo que yo invierto en comercial y de mercadeo, me sea un 10%. Aquí lo que está diciendo es de acuerdo con la categoría de la propiedad, siempre de acuerdo con la categoría de la propiedad, cuánto debería representar. Entonces, en este caso, por ejemplo, un hotel económico tendría que tener un presupuesto para marketing, publicidad y comercial equivalente al 5% sobre el valor total de las ventas. Si estoy viendo, por ejemplo, un hotel de 5 estrellas, debería ser el 11%. Y si es un hotel boutique personalizado, sería el 10%. Entonces, a mí personalmente me cuadra. También soy sincero, muy pocos hoteles llegan a estos niveles. Yo, por lo que veo, suelen ser mucho menores y los gerentes suelen ser más comedidos con los porcentajes que están aplicando. Nómina. El gasto de nómina definitivamente es el principal gasto de la propiedad. Porcentaje de gasto sobre las ventas. Estamos viendo que en un caso de hotel económico, como el staff to room ratio es más bajito, podrían estar entre un 18 y un 25%. Yo por lo que veo en las propiedades, también me está cuadrando esta información. Yo no tengo hostales y hoteles económicos tampoco tengo, pero de lo que estamos manejando nosotros sí estamos viendo mucho en este nivel, entre un 30 a un 40%. Nos encontramos generalmente. Puede subir, puede bajar, pero más que eso no creo que sea muy sano en función de la categoría. Administración, me llama mucho la atención que los gastos de administración sean mayores, por ejemplo, que en marketing y en ventas en una hotel 3 estrellas, pero según este análisis así es. Mantenimiento, unos gastos importantes. Hay que dividir también entre mantenimiento y mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. Nosotros, por ejemplo, en Decameron había unos programas de mantenimiento preventivo gigantescos que permitían como solventar situaciones a futuro, pero la inversión pues obviamente era muy grande, depende un poco de cada uno. Servicios públicos y otros costos fijos. Con estos parámetros lo que estamos buscando es entender si estoy en un rango saludable. Pues pongo un ejemplo, si resulta que soy un hotel de 4 estrellas y el 50% de mis gastos de las ventas se me está yendo en nómina, tengo un problema. Probablemente asociado con el staff to room ratio. Y si yo luego cojo el staff to room ratio y lo abro por categoría, puedo identificar específicamente cuál es la categoría en la que estoy teniendo un sobredimensionamiento. En nuestro ¿Dudas? En nuestro caso, lo que más nos pega es el tema de servicios públicos, porque la propiedad no tiene tantas posibilidades de modernizarse, es un edificio de 40 años, y el costo de servicios públicos está por el orden del 11%. Ok, incluso con la sobretasa que pusieron, aunque creo que va a empezar a aplicar a partir de diciembre al 100%. Correcto. Sí, puede ser un poco más complicado. Bueno, hay cosas, por ejemplo, que dependen de la zona. Esto es a nivel internacional, claramente en función de la zona pueden cambiar bastante. Perfecto, eso es a nivel de la operación. Y ahora lo que vamos a centrarnos, estamos yendo a muy buena velocidad, creo que nos va a dar tiempo de hacer un ejercicio, es el proceso de creación del budget. ¿Qué necesitamos una vez que vimos como los principios y la teoría y los ratios? ¿Qué necesitamos nosotros para crear un presupuesto? Acordaros que el objetivo de este seminario es analizar la teoría, entender cuáles son los fundamentos y en la próxima sesión, ya con una plantilla, todos juntos, cada uno con su computador, diseñar un presupuesto para el año 2026.
Estamos justamente en época de presupuestos. En este momento es cuando todos los hoteles tienen que estar haciendo sus presupuestos. Entonces vamos a aprovechar el momento porque está alineado. ¿Qué necesitaríamos? Yo estoy viendo 4 verticales, ¿sí? Ventas, sectorial, costos y forecast. Dentro de las ventas, ¿qué es lo que estamos necesitando? Primero, los históricos. Yo no puedo construir un presupuesto sin históricos, a no ser que sea una apertura. Vamos a ver luego cómo hacer una apertura. Pero necesitaría entender cuáles son los históricos de ventas de mi propiedad. Y necesitaría por lo menos el año anterior para poder hacer un análisis horizontal que me genere los porcentajes de variación de un año sobre otro, para poder entender. Adicional, necesito entender los segmentos. Como veíamos anteriormente en la sección de COPE o de margen de contribución, no es lo mismo trabajar sobre un segmento directo que con solo un segmento con intermediación, porque claramente el ingreso final no es similar. Siguiente que necesitaríamos, sectorial, los eventos. Por ejemplo, yo no sé, hablando con hoteles de Cali, cuando habéis mirado el presupuesto del año 2025 comparado con el año 2024, ¿habéis quitado octubre? ¿Habéis tenido en Sí, cuenta que se repite? que la COP. Sí, señor, sí, lo quitamos. Sí, sí. Ok, no, yo tengo varios hoteles que me dijeron, no, yo quiero subir mis ventas un 10% mínimo de la inflación sobre el año 2024. Digo, ¿con el INCOP? Porque claramente son dos escenarios muy diferentes. Entonces, por ejemplo, ¿qué va a pasar el próximo año? ¿Va a haber algún evento? ¿Vamos a tener algún evento grande de ciudad? Desafortunadamente, pues al principio no, pero pues para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Y por otro lado, el tema de la estacionalidad. Como veíamos, necesito entender la estacionalidad. La puedo tomar de los históricos y adicionalmente cruzarla con los eventos de ciudad para saber que puede haber algún tipo de impacto en algún momento que me puede llegar a afectar. Va a haber una estacionalidad, por ejemplo, que sea coyuntural, otra que sea sistemática. Voy a poner otro ejemplo. Nosotros trabajamos con muchos hoteles en Antioquia y una de las carreteras, la que digamos, lleva al sur, se cerró. Al cerrarse la carretera, que fue por un deslizamiento de tierra, los hoteles sufrieron muchísimo porque los clientes ya no estaban llegando y sufrieron muchas cancelaciones. Eso es un evento coyuntural, no significa que el siguiente año se vaya a repetir, pero cuando tú mires tus históricos, te vas a dar cuenta de que tuviste una modificación muy importante en tu estacionalidad y que tienes que normalizar. No significa que tu ocupación va a ser del 15%, no va a suceder, pero bueno, son cosas que tienes que contemplar. Entonces, cuando hablamos de eventos y de estacionalidad, son para arriba y son para abajo. O sea, no solamente son los hitos como la COP, sino aquellos momentos que hubo, por ejemplo, paros, bloqueos, quiebres de aerolíneas. Tenemos que tener en cuenta que es algo muy específico para que no nos afecte en la parte de presupuestos. Siguiente, el tema de los costos. Necesitamos conocer el costo unitario. Todo el ejercicio que estábamos haciendo en la parte superior, en la parte de los indicadores financieros, necesitamos poder calcular cuánto es el costo unitario de mi propiedad, llegar a ese valor. No sé, 200.000, 300.000, 150.000, lo que sea. Necesitamos tener ese valor. Y con el costo unitario, calcular cuál es el costo de ventas. Acordaros que el costo de ventas o el Cost per Occupied Room, CPOR, que es como lo podéis ver en otros lugares, es el que me va a decir, relacionado con la tarifa promedio, cuál es el margen que yo voy a obtener. Porcentaje de ocupación, voy a tener que hacer una proyección para entender cuál va a ser el porcentaje de ocupación del próximo año y la tarifa. Entonces, serían básicamente 8 dimensiones que tengo que contemplar para construir mi presupuesto. ¿Alguien echa alguna en falta o hay alguna buena práctica que no tengamos contemplada en estas dimensiones? No, José, ahí estamos. Perfecto. ¿Listos? Vamos a hacer un repaso rápido de dónde conseguimos esta información. Aquí puse 4 ejemplos de PMS. Estamos hablando de Zeus, de Cloudbeds, de Lobby y de Opera. ¿Alguien tiene algún PMS que no sea uno de estos 4? José, perdón, ¿puedes devolverte un momentico a la diapositiva anterior? Sí, señora. Gracias. Sin problema. Igual yo esta presentación os la voy a enviar, no os preocupéis. O sea, yo esto lo envío porque necesitamos como que tengáis la referencia. ¿Alguien tiene algún PMS que no esté dentro de estos 4? ¿Alguien tiene un New Hotel, un Bambú, alguno que no tenga yo aquí? ¿O todos trabajáis con esa tecnología? Intenté tomar el Pareto. Listo. Si no hay respuesta, entiendo que están aquí. Zeus.
¿Cómo consigo la información? Dentro de consultas e informes, tú te vas a la sección de reservas, consultas e informes, vas a ver uno que se llama Forecast. Ese Forecast lo que te va a decir es cuáles son las métricas derivados de perdón, estoy viendo un mensaje, de las fechas. Entonces te va a decir, voy a sacar el rango del 1 de enero de 2024 al 31 de diciembre de 2024. Y lo que te va a decir es, día por día, cuántas habitaciones vendiste, cuánto fue el valor de las ventas, la tarifa promedio, el RevPAR, que es lo que tú necesitas. Lo que hacemos luego con esa información es ponerla a nivel de mes y voilà, tienes tus indicadores. Y por otro lado, dentro de reservas, consultas, informes, también tienes otro reporte que se llama reservas por fecha. En reservas por fecha, ¿qué te está diciendo? El detalle de todas las reservas que tú tienes cargadas en el sistema. ¿Por qué te sirve ese dato? Porque si te das cuenta, te va a decir localizador de cada reserva, te va a decir entrada, salida, nombre, categoría de habitación, ventas totales, tarifa promedio, y te va a decir canal, motivación, segmento. Entonces te va a decir tus ventas, que revisaste en la parte de arriba del forecast, cómo se componen. Cuando tú coges esa información y la tabulas, lo que te va a decir, por ejemplo, es cuántos son reservas directas, cuánto viene de OTAs, cuánto viene de cada canal, y la tarifa por cada uno. Lo que necesitas es tener el histórico de la propiedad y tu segmentación. Entonces lo consigues por este lado. Por si acaso, como os decía, para los que estáis en Zeus, reservas, pestañita de reservas, consultas e informes y llegas a estos dos reportes. Como consejo adicional, cuando saques reservas por fecha, puedes sacarlo por diferentes tipos de fecha. Puede ser por fecha de elaboración, por fecha de entrada, por fecha de salida. Yo siempre lo saco por fecha de elaboración, que es como me gusta verlo. Y adicional, tenéis que revisar las que están canceladas. Porque cuando sacas el reporte, por defecto te vienen todas las reservas elaboradas. Entonces, puedes hacer una segmentación para quitar las canceladas y quedarte con lo que fue efectivo en tu propiedad y con eso determinar cuál es tu segmentación. Entiendo que esto es algo medianamente frecuente que se hace a nivel del hotel. ¿Alguien tiene alguna duda de estos reportes? José, ¿me puedes repetir el de reservas por fecha, por favor? Claro, es dentro de reservas, en la pestañita de reservas, bajas y te vas a consultas, informes y ahí te vas a reservas por fecha. Ahí lo pones por fecha de elaboración, todas las reservas realizadas y sacas el reporte del periodo. ¿Qué periodo tienes que sacar? Año 2024. Si quieres, o si quieres sacarte 2024 y todo el 2025, lo que tú quieras, pero es más que entiendas dónde está la información. Listo, gracias. Listo, perfecto. Si alguien tiene Cloudbeds, en Cloudbeds tenéis un reporte dentro de informes de producción, que son los informes clásicos. Cloudbeds luego tiene una plataforma para nuevos reportes, pero este es el clásico, que se llama ocupación. Cuando tú entras en Cloudbeds, miras informes de producción y miras ocupación, te va a decir cuáles son las ventas segmentadas por mes. Tú lo puedes poner por día. Al ponerlo por día, te genera el reporte del año. Cloudbeds por defecto te saca el 2025. Arriba siempre viene seleccionado un año. Coges esa información y la exportas. Ya tienes tus históricos con esa información y los tienes en Excel. Reporte de reservas. Muy sencillo. Te vas a buscar reservas en la parte de reservas y pones por fecha de elaboración. 1 de enero de 2024, 31 de enero de 2025, por ejemplo. Y la vas a buscar. Te sale todo el listado de reservas y lo exportas. Entonces no es un reporte en sí, simplemente es buscar las reservas y exportarlas. ¿Con eso qué te va a dar? El mismo reporte que hablábamos de Zeus. Todas las reservas que tienes cargadas en el sistema, segmentadas con todas las atribuciones. Lobby. No sé si alguien tiene lobby. ¿Podrías levantar la mano quién tiene lobby? Que es un PMS bastante frecuente. Perfecto. Eliana, muchas gracias. Lobby, tienes que entrar en estadísticas y mirar la parte del forecast, ¿vale? ¿Por qué el forecast? Porque es que te combina la tarifa, te va a dar la ocupación y te va a dar la tarifa. Ya además Lobby permite exportarlo a Excel, que es lo malo, que tienes que ir mes a mes. Pero al final puedes hacerlo de todas maneras. Y por otro lado, en reservas, este reporte de reservas es muy similar al que estabais encontrando en Cloudbeds. Cuando vas a buscar una reserva, simplemente pon un periodo muy amplio, te va a dar todas las reservas y las exportas. Con eso tienes los históricos y los segmentos. Y en el caso de Opera, que uno pensaría que es el más fácil, a veces es el más difícil, hay un reporte que tenemos todos que viene por defecto configurado en el PMS que se llama History and Forecast. Ese de History and Forecast es el mismo forecast de Zeus. Día por día, las ventas que tiene la propiedad. Y por otro lado, este reporte yo no lo he encontrado en todos lados. Creo que es un reporte que se tiene que generar a medida y puede que cada uno tenga un nombre distinto. Yo lo tenía ubicado como producción detallada de reservas. Y lo que me dice es en un rango, en un periodo, todas las reservas cargadas en el sistema. Pensar que al final lo que estáis buscando es desglosado por día los indicadores y todas las reservas cargadas en el sistema. Entonces depende un poco. Esto lo que digo, yo lo he encontrado con diferentes nombres, pero si probablemente tenéis Opera, ya tenéis desarrollado ese reporte.
¿Alguien tiene Opera de los que estamos presentes? Sí, señor, sí. MS. Ok, Luis, perfecto. Entonces, en Opera, yo tengo una duda, Luis, ¿cómo se llamaría ese reporte de Opera, el que estamos buscando de reservas? ¿Cómo lo llamarías en vuestro caso? No sé, Creo me que toca Luis o Claudio. buscarlo, sí me toca buscarlo y te digo el nombre, voy a irlo buscando mientras seguimos hablando. Perfecto. Sí, porque yo tenía ese creado, pero entiendo que eso toca crear los reportes. Perfecto. Una vez que tenemos los reportes de ventas, que nos van a dar los históricos y los segmentos, vamos al siguiente paso, eventos y estacionalidad. Entonces, por un lado tenemos el tema de estacionalidad que vimos en el apartado anterior, de DNA, de STR, de Cotelco, puedo sacar la información de la estacionalidad. Y el tema de los eventos, a mí personalmente me gusta mucho verlos en las cámaras de comercio. En las cámaras de comercio suelen tener el listado de los eventos más importantes, aunque a veces también incluso Cotelco te está dando la información. ¿Alguien tiene alguna fuente para mirar los eventos de ciudad que no estemos Los contemplando centros de aquí? eventos, ¿Ok? ¿Como el de Valle del Pacífico? correcto. Perfecto. ¿Y te tocaría ir centro a centro o hay alguna página donde tú puedas No, ver todo? tocas centro a centro y Penalco mes a también mes. tiene, ¿no? Penalco también tiene. Ok. Por ejemplo, yo miro cámaras de comercio, pero habrá diferentes maneras. Incluso yo sé que los hoteles tienen todos un listadito de los eventos que tienen en el radar. La idea es tener ese listado y poder tenerlo contemplado. ¿Cuál puede ser una buena práctica? Os pongo un ejemplo. Hay un mundial equino en Cali. Creo que se llama mundial equino. ¿Qué impacto puede tener un mundial equino? No sé, a lo mejor para ciertos hoteles puede llegar a ser alto, pero para otros hoteles ni siquiera se van a enterar que hay un mundial. 3.000 Eh, visitantes. ¿Y creéis que puede tener un buen impacto? O sea, un impacto alto en las ventas de los hoteles. No, no en todos los nichos. Exacto. O sea, es una decisión que tienes que tomar, porque a lo mejor tú dices, ahí está este evento, voy a contemplar un incremento en mi tarifa y en mi ocupación, pero no todos los eventos acaban teniendo impacto. Es más una cosa que vemos nosotros, desafortunadamente. Listo. Siguiente, costos. Aquí lo que estoy haciendo es poneros un ejemplo. Este es otro ejemplo de los que hemos visto anteriormente. Aquí es un caso de la Cámara de Comercio de Bogotá, de un estado de resultados. Para poder determinar los costos, una de dos, o la propiedad ya tiene calculado el costo por habitación vendida, que con eso podríamos hacer la construcción, o tenemos que calcularlo. ¿Cómo lo calculamos? A través del estado de resultados. Necesitaríamos poder ver el estado de resultados, ojalá el del año 2025, el más actualizado posible. Si nosotros, por ejemplo, tomamos el estado de resultados del año 2024, solamente con la inflación y índice de precios al productor ya se nos desactualizó todo. Entonces, cuanto más actualizado esté, mejor. Incluso sobre eso luego hay que hacer unas suposiciones que nos pueden modificar. Entonces, tomamos estado de resultados, lo cruzamos con el PMS y al final calculamos cuánto nos está costando vender cada habitación. Acordaros que, y este es un tema muy personal, yo siempre lo llevo hasta este nivel. Yo no bajo de utilidad operacional, pero en algunos casos podéis calcular el costo de habitación vendida teniendo en cuenta todos los gastos, incluyendo la parte tributaria. Depende de cada uno, ya es un tema de gustos. Y también depende un poco de la estructura de la propiedad. Entonces, necesitaríamos estado de resultados. Si lo tenéis para calcularlo, y si no, si tienes el indicador, tomamos el indicador. Con eso vamos a, yo creo que nos da tiempo a hacer, aunque sea una aproximación ahí, trabajar en unas plantillas que os voy a enviar para construir ventas. Si queréis, podemos incluso hacer algún tipo de forecast, no es el objetivo del seminario, pero si nos da tiempo, podemos hacer un forecast, pero os voy a mandar una plantilla muy sencilla para que trabajéis con la estacionalidad. Este ejemplo que estáis viendo es un porcentaje de variación, year over year, año sobre año. Entonces, ¿cómo funciona? Yo tengo los resultados, por ejemplo, del año anterior, ¿vale? Este es el que construimos para el 2024. Entonces, ¿cuántas habitaciones tengo disponibles? ¿Cuántas habitaciones vendí? ¿Cuánto fueron las ventas de alojamiento? Y el sistema lo que hace es que me calcula mi tarifa y mi porcentaje de ocupación. Esto ya es lo ejecutado. Perfecto, aquí no hay ninguna duda. Y lo siguiente es, bueno, ¿cuál va a ser mi presupuesto? Pues yo cojo, cargo la información del año anterior y puedo ir ajustando, digamos, mes por mes, si quiero subir, si quiero bajar, como para que eso me dé un valor global al final, un valor total para hacer comparativos. Es una manera de hacerlo. Cargar lo que tenía el año anterior, decir cuánto tengo que incrementar mis ventas de acuerdo con lo que estoy contemplando, no sé, un 10%, y jugando mes a mes con tarifa y con ocupación para que me cuadre ese 10%.
Una vez que tengo la información, por ejemplo, de los eventos, puedo ir diciendo, ok, octubre no va a ser igual, lo voy a bajar un 30. Fíjate que en abril hubo un paro, ok, voy a subirlo. Empiezas como a jugar con los meses. Me invento algo, en mayo nos desconectaron Booking, cayó la producción, eso no se va a repetir, entonces voy a subir en mayo. En septiembre cambié la página web y hubo una transición de 2 meses hasta que dimos con el proceso para el tema de marketing digital. Vas viendo todas las ideas en la parte de notas y vas ajustando y al final llegas a una conclusión de cuál sería el porcentaje de incremento que tendrías en tu propiedad para el siguiente año. Otra manera de hacerlo, si no tengo los indicadores del año anterior, es lo que os he hablado de una apertura. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es cargar el sectorial en la parte de arriba y adaptarlo a nuestra propiedad. De acuerdo con lo que estoy viendo, cuál va a ser mi tarifa promedio, cuál debería ser mi venta. Entonces, podríamos hacerlo de esa manera. ¿Alguien está haciendo una apertura en este momento o todos tenemos históricos? Este dato es importante. Listo, doy por hecho que todos tenemos históricos, porque si es una apertura, el proceso es distinto. Perfecto. Errores comunes que se están generando en la parte de los presupuestos. Primero, y es algo que hemos ido revisando a lo largo de la... Oh, Diego Fernando Sarria, ¿es una apertura? Bueno, hay mano levantada, pero pues entiendo que si es apertura lo podemos revisar. Errores comunes de las propiedades, no considerar estacionalidad ni eventos. Como os decía, se pone un presupuesto a nivel de ventas, entonces se dice, no sé, mi ocupación es del 60, mi tarifa es de 250 y todo el año está así. Eso está mal. Tenemos que poder abrirlo y acordarnos de dónde viene la estacionalidad. No usar tarifas planas sin segmentación. Decir, oiga, mi tarifa va a ser lineal todos los meses. Es falso. Va a haber una... Ah, perfecto, Diego. Entendido. Si es apertura, trabajamos con una base y te enseñamos cómo hacerlo. Si estamos viendo el tema de las tarifas, tenemos que tener una estacionalidad y adicional, no todos los canales venden igual. Acordaros cuando vimos el ejemplo de Revenue Click, que yo os decía, la página web tiene una tarifa, las otras tienen una tarifa, su venta directa tiene otra tarifa, eso va a cambiar mucho, lo tenemos que contemplar y lo veremos en la próxima sesión, ya directamente trabajando en nuestra matriz. Subestimar costos de comisiones, marketing o mantenimiento. Les pongo un ejemplo. No hace mucho estaba revisando un hotel porque estamos validando su estructura de costos para poder cruzarlo con la tarifa y calcular los márgenes. Y lo que vimos es que tenían unas comisiones proyectadas en 18 millones de pesos al mes. Perfecto. Entonces yo me puse a hacer unos cálculos muy sencillos con su tarifa promedio, con el porcentaje de comisión base, que sea un 20%. Yo le digo, listo, este hotel estaba contemplando que el 25% de sus ventas iban a ser a través de las OTAs. Y cuando me puse a mirar su mix real, el 68% de sus ventas eran por las OTAs. Claramente, las comisiones que estaba pagando no era de 18 millones, era de 50 millones de pesos. Claro, el cliente me decía, no, es que no estoy llegando. Digo, no, pues es que el fallo fue subestimar las OTAs. Cuando subestimó las OTAs, se dio cuenta de que empezó a crecerse ese enano y le está comiendo la utilidad y usted no está pudiendo ni siquiera llegar a cumplir con sus obligaciones. Eso puede ser un problema. Mercadeo. Muchas veces nos vinculamos a campañas de mercadeo. No sé si algunos de los presentes estáis invirtiendo en Expedia o en Booking Ads, que por favor levanten la mano. ¿Quién tiene inversiones con Expedia o con Booking Ads? Perfecto. Enrique, ¿alguien más está haciendo este tipo de inversiones? Bueno, ese tipo de inversiones son cosas que los hoteles deciden de manera muy intempestiva, pero generalmente no tienen un presupuesto que los esté controlando. Cada inversión por lo menos son 500.000 pesos. Entonces hay que tener cuidado y tener claro cuáles son los límites. O el tema de mantenimiento. No soy tan experto en este frente, pero sé que el mantenimiento a veces se subestima y eso puede generar conflicto. Incluir inversiones como gastos operativos. Esta es buenísima. He tenido reuniones de crisis con hoteles donde me dicen, José, es que mi costo de venta está en 300.000 y mi tarifa está en 280. Esto es un desastre. Y digo, espérate, sentémonos a revisar. Entonces de repente ves, no, es que ha habido un gasto de 25 millones de pesos en abril y ese gasto de 25 millones de pesos de abril fue porque hubo una emergencia con el ascensor que tuvimos que reparar y arreglar. Digo, bueno, pero es que, oiga, eso fue coyuntural. Esos 25 millones de pesos, ¿cuántas veces te ha pedido 25 millones de pesos el ascensor? Dice, no, llevo 10 años y es la primera vez que pasa. Digo, pues, no puedes considerar que tu costo de venta incorpora esos 25 millones de pesos. O, por ejemplo, hice una capacitación que me gasté 2 millones de pesos para el equipo. Digo, ¿cada cuánto capacitas tu equipo? No, es la primera vez en 5 años. Digo, pues, eso no es un costo de venta.
para que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Cuando reviséis eso, que hay algunos gastos que son coyunturales, otros son estructurales. Siguiente, no validar el punto de equilibrio de la propiedad. Hay veces que tenemos una tarifa, y esto es un ejemplo que me pareció buenísimo en una propiedad, que me decía, José, yo estoy viendo el análisis y me estoy dando cuenta de que yo llego al punto de equilibrio con el 50% de ocupación. Y la plaza tiene un 50% de ocupación. Y mi tarifa no tiene visos de poder incrementar mucho porque ya estoy al límite del mercado y hay alta sensibilidad. Conclusión, este negocio no funciona. Y yo decía, sabe que tiene toda la razón. Así como estamos, no está funcionando. Entonces, si la tarifa no la consigo subir, tenemos que ver cómo hacemos para trabajar con el costo. Pero pues la relación es la que nos importa. No se ha enseñado a calcular el punto de equilibrio y eso va a ser uno de los puntos que dejaremos para el final. Ignorar la carga operativa del equipo, staff insuficiente o sobredimensionado. Hay veces que estamos viendo buenas rentabilidades, pero malos comentarios. Entonces, no sé, por ejemplo, estoy teniendo solamente 3 recepcionistas y lo que hago es que cierro por las noches y el cliente no puede entrar. Entonces, maravilloso porque en el corto plazo estoy exprimiendo al máximo la rentabilidad de mi propiedad. Pésimo porque mi nota está cayendo y mis ventas en el futuro van a ser bastante malas. Entonces, hay veces que pecamos de tacaños. Otra puede ser, tengo metre, tengo un mayordomo personal que lleva al cliente a su habitación, tengo 4 camareras para 4 mesas, entonces maravilloso de cara al servicio, pero pésimo de cara a la rentabilidad de la propiedad. Y por otro lado, no validar márgenes financieros esperados. Validar específicamente qué es lo que está dando el sector, acordaros de la tabla que estábamos revisando, cuáles son como los rangos normales en los que deberíamos encontrarnos y entender dónde me encuentro yo. Hay muchas propiedades que desafortunadamente una vez que se sienta a trabajar con ellas y a ejecutar la estrategia comercial, lo que estamos buscando es, oiga, yo no quiero más rojo, yo quiero dejar de perder plata. Entonces nos centramos en hacer toda la estrategia comercial para que el hotel deje de perder plata. Eso es cuando no ha habido un alineamiento de la estrategia comercial con la estrategia de la operación. Buscamos cómo tener esa integración. Y vamos a hacer un resumen muy rápido de los indicadores claves que hemos visto el día de hoy. Los vamos a dividir, acordaros, por diferentes niveles. Indicadores de revenue, tarifa promedio, porcentaje de ocupación, RevPAR. ¿Vale? Son los 3 importantes. Tarifa promedio y porcentaje de ocupación me van a permitir proyectar las ventas para el siguiente periodo. RevPAR me va a poder hacer una medición de qué tan bien me está yendo a mí comparado con mis competidores. Yo os pido perdón porque cuando estábamos viendo el tema de STR, pasé muy rápido sobre esto, pero acordaros que aquí estábamos viendo cuando nos comparamos con un set, porcentaje de ocupación, ¿vale? Tarifa y RevPAR. Entonces, puede que yo esté por encima de la ocupación y eso pueda ser maravilloso, pero ¿qué pasa si estoy por debajo en tarifa? Al final el RevPAR va a corregirlo y me va a decir realmente cómo me comparo. Si yo me comparo este año a la fecha con hoteles de mi set competitivo primario, que son hoteles de lujo en el Poblado, en Medellín, yo tengo un RevPAR de 1.160.000 y mis competidores están en 612. ¿Qué significa? Voy muy bien. Este hotel en sí es muy bueno para manejar. O sea, comercialmente hablando es una máquina. Pero pues no todos estamos igual. Listo. Indicadores financieros. Margen bruto puede ser relevante por lo que decíamos de los costos directos, pero nos vamos a centrar en el margen operacional. Luego viene el margen neto, optativo, si alguien quiere como enfocarse en margen neto, y por otro lado el tema del EBITDA. Y por último, indicadores operativos importantes. Costo por habitación ocupada, costos y gastos dividido habitaciones vendidas, costo unitario como referencia, ya luego digamos cuando asociamos el porcentaje de ocupación vamos a calcular el importante que sería el de venta, y por otro lado el ratio de habitaciones por staff, que sería total de empleados dividido entre habitaciones. Acordaros que dependiendo de cuál sea la categoría de vuestro establecimiento, está bien o está mal, tenéis unos rangos en el cual digamos es la parte normalizada. Para la próxima sesión, lo que vamos a construir es esto. Este es un ejemplo real que construimos en Revenue Click de propiedades. Objetivo, que salgáis con un presupuesto generado para vuestra propiedad. Que luego cada uno tenga un formato que lo queráis adaptar, buenísimo. Ojalá os podamos aportar valor para que en el formato que trabajáis generalmente, que sé que hay hoteleros muy juiciosos con muy buenos formatos, pues portamos como dar algún valor. Si no tenéis un formato, para que tengáis un formato y los podéis ejecutar. Como os digo, estamos en septiembre, es la época de empezar a hacer los presupuestos. ¿Qué podéis encontrar en los presupuestos? Esto es un ejemplo de una propiedad que estamos analizando el mes pasado. Esto es lo que ya está ejecutado, de enero a julio. Esto es lo que estábamos proyectando, cuántas habitaciones tiene disponibles, su porcentaje de ocupación. Esa propiedad abrió en enero,
habló con propiedades con una ocupación muy baja, y aquí está su tarifa promedio. Aquí estamos viendo el ajuste de estacionalidad de Cotelco. Y es, por ejemplo, lo que nos dice Cotelco es, en enero la tarifa es un 32% por encima del promedio del año. Y la ocupación es un 1.4. Y nos va diciendo cómo va evolucionando la estacionalidad. Cuando os digo estacionalidad, yo la acabo aplicando de esta manera. Cojo mis cifras y las cruzo o con Cotelco o con la estacionalidad de la propiedad. Depende que sea más representativo. Total de ingresos de la propiedad, total de egresos, serían los costos y gastos totales. Fijaros que yo no entro a revisar el estado de resultados porque somos comerciales. Yo lo que estoy haciendo aquí básicamente es utilidad operacional con los egresos y con esto estoy generando los márgenes, ¿vale? Estoy diciendo, esta propiedad va a tener un 41% de margen operacional en este periodo, su ocupación va a estar en un 46%, su tarifa va a estar en 776, ventas y egresos. Y aquí abajo estoy calculando costo unitario y costo por habitación vendida. Costo unitario 212, si cojo 212 y lo divido entre 46.5, me da 456. Si cruzo 456 con tarifa por medio, está el margen, que si os dais cuenta, es un 40, y revisándolo, esto es un hotel boutique, está por encima del promedio. Yo mis hoteles los intento llevar al 40. Adicional, y creo que esto va a quedar como tarea, lo calcularemos la próxima semana, si alguien lo quiere calcular con lo suyo es maravilloso, yo calculo el punto de equilibrio. ¿El punto de equilibrio qué es? Es con la tarifa que yo tengo proyectada, en este caso está viendo una tarifa de 738 en el análisis inicial. Si yo tengo una tarifa de 738, a partir del 29% de ocupación, yo empiezo a generar ganancia. ¿Qué significa? Yo estoy al 29, mis gastos son iguales a mis ingresos. Entonces yo no estoy haciendo nada, es un juego de suma cero, no pierdo. A partir del 29 es cuando empiezo a descremar y empiezo a generar utilidad. ¿Qué pasa? Si mi ocupación es del 46 y mi punto de equilibrio está al 29, significa que voy a tener un buen margen, que se traduce en un 41%. Si se os dais cuenta, empezamos como a entrelazar todas las variables. Que ¿alguien me podría decir si un 29 es bueno o es malo como porcentaje de ocupación? Más allá de que veamos luego el margen operacional. ¿Qué os parece un 29% de punto de equilibrio para una operación? Creería que es bueno. Sí, señor. A ver, la literatura lo que nos dice es que tiene que estar por debajo del 30. Entonces yo cuando saqué este ejemplo, y por eso lo puse, es porque está perfecto. 29%. Maravilloso. ¿Qué pasa? Si es un hotel, por ejemplo, que está en un destino con una ocupación muy bajita, destinos que tienen ocupación promedio del 30%, que son, por ejemplo, destinos terciarios, con ocupación de fin de semana, incluso con temporadas del año, pues tenéis un problema. Tocaría revisarlo porque así no nos da. Tendríamos que volver más fijos variables y trabajar un poco en la estructura. Pero este ejemplo es muy bueno. Cálculo, lo haremos la próxima semana, pero si alguien lo quiere hacer, bienvenidos. Y como tarea, ya para ir finalizando, para la sesión número 2, que va a ser el próximo miércoles, de 10 a 12, también la vamos a hacer virtual, el objetivo es crear el presupuesto que necesitamos. Necesitamos que para la próxima semana, cada uno de vosotros tenga, primero, reporte de reservas. Como veíamos anteriormente, cada PM se lo da distinto, pero pues que tengáis las reservas de vuestra propiedad. Necesitaría las reservas del 2025 year to date, año a la fecha, del 1 de enero hasta la fecha que lo estéis sacando, ¿vale? Entonces, tener el reporte de reservas. Siguiente, el reporte del forecast. El forecast que necesitaríamos, todo el 2024 y todo lo que tengamos del 2025, los 2 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 2024 me va a dar el año base y el 2025 me va a dar también las variaciones. Porque, por ejemplo, yo no tengo el cierre de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Esos meses voy a tener que trabajarlo con unas suposiciones que veremos juntos. Estado de resultados o costo de venta. Cualquiera. Si tienes estado de resultados, trabajamos con estado de resultados. Si no, costo de venta. Si no, traerlo y lo calculamos juntos. Estacionalidad de la plaza. Si podéis sacarla vosotros, maravilloso. Yo lo que voy a hacer es aportaros una estacionalidad base de Cali, que yo estoy viendo. Pero si alguno de vosotros tiene acceso a una información, por favor sacarla porque es más valioso. Y por último, eventos. Yo tengo un calendario de eventos, pero pues entiendo que también hay más calendarios. Tener en cuenta los eventos que hay, incluso puede ser muy enriquecedor que lo veamos juntos. Y necesito que hagamos unos cálculos sobre la información que vais a sacar. Esto es como el ejercicio de tarea que nos queda. Calcular el porcentaje de ocupación. La tarifa promedio. Revisar cuál es la segmentación en ventas y en noches. Esto es importante, en ventas y en noches. ¿Cuál es el costo unitario? ¿Cuál es el margen operacional? ¿Cuál es el staff to room ratio? Y el punto de equilibrio. Esto tiene 2 asteriscos porque este no lo he enseñado.
pero quiero ver más o menos si lo podemos sacar. Intentarlo, la próxima semana lo vamos a estar haciendo todos también, pero por favor para que lleguemos con ese material. Si no tenéis una propiedad real en este momento, si no tenéis históricos, yo voy a suministrar una base y os voy a enseñar cómo hacer una proyección para una base y cómo hacer una suposición. Pero pues si tenéis datos de vuestra propiedad, pues mucho más interesantes que lo hagamos de esa manera. Eso sería. Aliana, perdón. Yo tengo uno que no ha arrancado, es para el próximo año. Ok. ¿Tienes algún análisis de viabilidad? ¿Tienes algunas métricas o estamos partiendo de cero? Tengo algunas métricas ya. Ok, traigamos las métricas y yo te suministro la estacionalidad de la plaza para que tú puedas alimentar el modelo. Incluso lo que puede salir de ese análisis son recomendaciones, que sea, oiga, para yo tener un punto de equilibrio al 30% y un margen operacional del 30% de esta apertura, necesito que el costo sea de tanto. Entonces puedes salir con unas recomendaciones y que luego cuando mires tu estructura de costos, lo cruzas y dices, ok, necesito ser más eficiente. Yo te puedo dar esas recomendaciones. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda más que nos quede pendiente de lo que hemos visto el día de hoy? Como os digo, yo voy a enviar la presentación para que todos la tengáis, os la mando a Ángela para que la mande por WhatsApp y nos veríamos el próximo miércoles 10 de la mañana y ya sería con plantillas que os envío antes para que empecemos a trabajar. Níspero, nuestros amigos de Níspero. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes. Una pregunta, ¿la grabación la envían o solo nos envían las diapositivas? Muy buena pregunta. Ay, sí, no lo sé. Ángela, ¿mandamos grabación? Sí, las grabaciones se van a hacer durante esta sesión y la próxima y las vamos a subir al canal de YouTube de Cotel Valle para que estén al alcance de todos. Muchísimas gracias. Listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Espero que os haya servido. Este fue el plano teórico. La siguiente va a ser pura práctica. Y nada, cualquier duda, pues estamos disponibles. Que tengas un buen día. Hasta Gracias, luego. José. Gracias. Hasta luego, Llegamos. muchas gracias. Luego.